Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru y seguimos en el 22 de octubre. Vamos a estudiar Mateo capítulo 27 y posiblemente también el capítulo 28. Esperamos estudiar estos dos capítulos y que esta simplemente sea la segunda parte. Disculparán la extensión de los videos, pero ¿qué les digo? No podemos pasarnos el hecho más importante y asombroso que ha tenido este planeta Tierra hasta el día de hoy, ¿no? Por alto de una manera tan superficial. Entonces yo les pido disculpas, sé que los videos están un poco largos, voy bastante atrasado, pero ni estudiar las profecías ha sido tan difícil como estudiar la vida de Cristo, sinceramente, ¿no? Es algo increíble, la verdad. Y tener el privilegio de poder hacer esto, pues aún más, ¿no? Entonces, en ese sentido, les pido disculpas y bueno, una vez más, agradecer a todas las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias a todos ustedes, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña oración para poder seguir adelante con este video, ¿ya? Así que por favor, acompáñenme a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor, gracias por un día más de vida. Señor, una vez más estamos aquí ante tu presencia. Primero que nada, para darte las gracias por todo lo que haces por nosotros. Mi Dios, por favor, una vez más te pedimos seas tú el maestro instructor de esta clase. No sean mis palabras, sino las tuyas a través de mí. No sea mi sabiduría, mi Dios, no sean mis pensamientos, nada que ver, mi Dios, ni siquiera mis perjuicios, nada. Seas tú simplemente manifestándote en mí, mi Dios. Por favor, permíteme seguir en el año bíblico. Se han presentado muchas dificultades y sé que habrán muchas más, pero confío en ti, mi Dios, y en que esto va a poder seguir adelante. Te pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, empezamos con el capítulo 27. Y bueno, el último que vimos fue cuando Jesús está siendo enjuiciado. El apóstol Pedro le desconoce, lo niega, mejor dicho, ¿no? Y bueno, ahí queda la historia. Más detalles de esas historias, obviamente, les hemos de ver en los siguientes evangelios. Así que simplemente vamos a concentrarnos en lo que nos toca el día de hoy, ¿no? Bueno, dice que a la mañana siguiente, ¿no? Todos los líderes, príncipes, sacerdotes, escribas, etcétera, etcétera, ¿no? Tomaron la decisión de matarlo a Jesús, ¿no? Querían matarlo, entregarlo a la muerte, mejor dicho. Acordémonos que ellos, como nación dominada, habían perdido la autoridad civil, no podían matar ni una gallina sin el permiso del Imperio Romano. Entonces, simplemente ellos llegaron a este acuerdo. Ellos ni siquiera, si seguimos hablando del juicio de Cristo, ellos ni siquiera tenían el poder para sentenciar a alguien a muerte, ¿ya? Entonces todo era del Imperio Romano, ¿no? Pero bueno, ya vimos que el fin justifica los medios, ¿no? En realidad el fin no justifica los medios, pero bueno. Estoy usando una ironía, ¿no? Lo llevaron a Poncio Pilato, ¿no? Y bueno, Poncio Pilato, interesantemente, estaba en Judea. No tenía que él estar en Judea, tenía que estar por otro lado. Pero como eran las fiestas, ¿no? Y bueno, Poncio Pilato, primero que nada, no era judío, no le interesaban las fiestas, sino que como podía haber alguna revuelta y en una revuelta se tienen que tomar decisiones rápidas, ¿no? Entonces era necesario que en ese momento esté el gobernador de Judea lo más cerca posible, ¿no? Acuérdense que en este tiempo no había el celular, entonces no es que se podía hacer una llamada y decir, oye, ¿qué hacemos? No, era ir rápido, ¿no? De mensajero en mensajero. Bueno, en fin, a Poncio Pilato, gobernador de Judea, ¿no? Para entender más de estas cosas, yo ya les dejé aquí 8 esquemas, creo que eran, ¿cuántas páginas eran? Como 10 páginas. Ahí está los gobernadores que tuvo Israel, ¿no? Y uno de ellos, obviamente, Poncio Pilato, que gobernó del año 26 al año 36, gobernó exactamente 10 años el hombre, ¿no? Después la historia dice que se suicidó, y bueno, ya vamos a eso, ¿no? Entonces, miren, dice que Judas, ¿no? Que lo había traicionado a Cristo, ¿no? Sintió remordimiento, quiso devolver el dinero, bueno, devolvió el dinero, mejor dicho, ¿no? Según el deseo de todas las gentes, página 668, él pensó que Jesús iba a librar, como ya les había comentado, ¿no? Él exclama estas palabras: he pecado, he entregado sangre o he entregado un inocente, ¿no? O sea, Judas sintió
se debe haber sentido tal vez como la basura, más basura de este planeta Tierra, ¿no? Bueno, las cosas no salieron como él pensaba, ¿no? Entonces él va y le dice a los sacerdotes con los cuales había acordado el negocio, y él les dice, bueno, ¿y a nosotros qué nos importa que tú hayas entregado o te sientas mal, ¿no? Prácticamente son las palabras de los sacerdotes, ¿no? Dice que él arroja las piezas de plata en el templo. Bueno, no era en el templo realmente, porque en el templo no se hacían esas cosas. Era un edificio cercano al templo, ¿no? Les tiró las 30 monedas de plata, ¿no? Dice que salió y se ahorcó. Simplemente se ahorcó. A ver, ¿qué pasó con el buen Judas, no? Judas no se arrepintió, él sintió remordimiento. ¿Qué es algo que se arrepiente? A ver, yo hago a alguien le hago algo malo. Digo, chuta, le hice daño, ¿no? Sería mi expresión, ¿no? Me siento mal. Ya. Y quedo en el sentimiento. ¿Qué sentí? Remordimiento. ¿Me arrepentí? No. ¿Qué tal si digo, uy, le hice daño a esta persona? No, voy a pedirle disculpas. ¿Y sabes qué? Le voy a devolver lo que perdió. Eso de arrepentimiento. Hay no solamente el sentimiento, sino también la acción. Y bueno, Judas, la única acción que hizo fue la de ahorcarse, ¿no? Entonces, nada que ver, no fue arrepentimiento, fue remordimiento, y simplemente es el remordimiento. Yo creo que es el primer paso para después ir al arrepentimiento. Pero si no tomas el paso del arrepentimiento, señoras y señores, no hacéis nada, ¿no? Bueno, en fin. Dice que tomaron el dinero y ellos dijeron, no está bien ponerlo en el tesoro, pues es precio de sangre, ¿no? Y bueno, según la ley de Deuteronomio capítulo 23, versículo 18. Ahora miren, qué ironía. Les molestaba o veían como pecado coger este dinero mal usado y ponerlo en la caja de ofrendas del templo, cuando con ese mismo dinero estaban comprando la muerte de un inocente. O sea, qué ironía. Y ahí está lo que decía Jesús hace un par de capítulos atrás. Colan el mosquito, sacan el mosquito de su vaso de agua, pero se comen un camello enterito. O sea, ahí está, tal cual, ¿no? Los fariseos dan honor a su nombre, vamos a decirlo así, ¿no? Pero en fin, dice que tomaron consejo y compraron un campo para los extranjeros, para sepultar a los extranjeros, ¿no? En el mismo momento, obviamente, debió haber sido, se cree, pero bueno. Y dice que ese campo le llamaron campo de sangre. No se dice más, quizás en otros evangelios se hable un poquito más de este campo de sangre, pero bueno, es lo que se sabe, ¿no? Para que se cumpla lo que dijo el profeta Jeremías, aunque realmente esto encontramos en Zacarías 11, versículos 12 al 13, ¿no? El cual dice, y tomaron las 30 piezas de plata al precio de estimado, el cual fue apreciado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como me ordenó el Señor, ¿no? Y bueno, dice que Jesús estaba delante de Poncio Pilato, ¿no? Y bueno, hay mucho que decir de Poncio Pilato, ya lo hemos de ver en otros evangelios, ¿no? Pero miren, aquí él hace una pregunta muy interesante. Le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿No? Y Jesús lo dice, tú lo dices, tú lo dijiste. No lo he dicho yo, lo dices tú, ¿no? Algo interesante es que Jesús realmente, entre comillas, nunca afirmó certeramente que él era el Hijo de Dios. Hay un dicho que dice que te alabe el extraño y no tu propia boca, ¿no? Realmente cuando a él le decían algo le decía, tú lo has dicho, ¿no? Pero, o sea, Jesús en sí nunca reconoció ser Hijo de Dios. Al menos de manera directa y oficial, no lo hizo, ¿no? Y aquí vemos un caso más con Poncio Pilato, ¿no? Entonces, le acusaban los líderes de Israel, pero él no decía nada porque al fin y al cabo no valía la pena. Simplemente. No es como cuando alguien te está discutiendo y vos sabes que lo que está diciendo esa persona no tiene sentido. ¿Qué haces tú ahí? Nada, le dejas hablar. No se puede hacer nada más que dejarla hablar, ¿no? Y bueno, aquí también vemos algo interesante, ¿no? Que Jesús tenía un gran dominio, ¿no? Gran dominio, ¿no? De carácter, porque, a ver, ¿cuántos de nosotros, si nos están haciendo una acusación falsa, no nos levantamos nosotros de uno y, a ver, ¿qué estás diciendo tú? Que no, acuérdate bien que si ya estamos así. Cualquiera, su instinto es defenderse, pero Jesús no hizo nada de eso, ¿no?
Y Poncio Pilato, no oyes de lo que se están acusando, le dice, ¿no? Y bueno, Jesús estaba totalmente, no se inmutaba para nada, ¿no? Dice que Poncio Pilato se quedó asombrado, ¿no? Del carácter de él, ¿no? Y de la persona en la cual tenía enfrente, que no era cualquier ser humano, ¿no? Bueno, entonces miren, ya. Dice que en este día festivo, ¿no? Que era la fiesta de Pascua o de los panes sin levadura, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Son fiestas que van juntas, ¿no? Dice que había la costumbre, ¿no? De soltar un preso al pueblo, el preso que ellos pidan, ¿no? Era un acto de misericordia, vamos a decir, de parte de los que gobernaban Israel, ¿no? Al preso que ellos pidieran, se los podía soltar tranquilamente, ¿no? Entonces, miren, Poncio Pilato, miren, ahorita Jesús primero llegó a Poncio Pilato, después se fue Herodes y después vuelve otra vez con Poncio Pilato, que esta ya es la vez que estamos aquí, ¿no? Se omite en el relato de Mateo esta problemática que más adelante le vamos a topar de nuevo, que ahí hemos de entrar en más detalles, pero miren, y dicen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Vamos a quedarnos aquí un ratito, ya. Primero que nada, ¿quién era Barrabás? No, entonces en otras Biblias dice que Barrabás era un ladrón famoso. Bueno, verán. Según el deseo de todas las gentes, página 681. Tomen mucha atención a esta cita, por favor. La escribí con mi puño y letra. Al menos el párrafo que más interesante me pareció. Con respecto a Barrabás, vuelvo y repito, deseo de todas las gentes, página 681. Y dice así la cita textualmente. Este hombre, hablando de Barrabás, había aseverado ser el Mesías. Escuchen bien, escuchen muy bien las palabras que voy a decir. Pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferentes para arreglar el mundo. Dominado por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por el robo. Había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos. Había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano. Qué interesante. ¿Quién era Barrabás? Un anticristo. Pero oigan, no era cualquier anticristo. Vemos que Barrabás incluso Satanás le había dado poder para hacer ciertos milagros. Y había tratado de tumbar el gobierno romano. ¿A quién nos recuerda esto? ¿A quién nos recuerda todo esto? Había pretendido hacer un orden de nuevas cosas, un nuevo orden mundial. Miren, escúchenme bien, escúchenme bien. Todo lo que está, vamos ahorita a centrar, que ya entramos, mejor dicho, todo lo que está pasando en este momento es exactamente lo mismo, de manera muy minúscula. Es exactamente lo mismo todo lo que va a suceder antes de la segunda venida de Cristo. Todos los eventos proféticos que están a punto de acontecer ya sucedieron en los momentos finales de Cristo, ¿no? Y ya vamos a seguir viéndolo a lo largo, ¿no? Pero miren, aquí sale a la luz el anticristo. Y Jesús está aquí prácticamente representando al pueblo de Dios, por así decirlo, ¿no? Y el imperio romano vendría a representar el mundo, ¿no? Entonces vemos aquí al anticristo tratando de hacer todas las cosas, de establecer el nuevo orden mundial, mientras los únicos que se lo oponen son los 144,000. Entonces tenemos dos bandos, el bando del anticristo, el bando de Cristo, de Jesús, compuesto por los 144,000 y bueno, y unos cuantos más, ¿no? Entonces miren, aquí está Barrabás y Jesús y el imperio romano en el medio, nosotros en el medio, vamos a decirlo así, ¿no? Dice que reuniéndose ellos, trajo a los dos obviamente frente al público y esta era, verán, Poncio Pilato hasta donde se parece ser, no lo quería matar a Cristo. Porque primero que nada, Poncio Pilato no le debía nada a los judíos, ¿no? No les caía muy bien y a mí ya me están cayendo mal, sinceramente. Es un decir nomás, no tengo nada en contra de los judíos, de hecho yo los admiro muchísimo. Ya, entonces no simpatizaba él con los judíos, no se los tragaba como decimos en mi país, ¿no? O sea, no les caía bien, vamos a decirlo así. Les tenía pica, incluso se dice. Bueno.
Entonces, pero él vio a Jesús y yo les aseguro que cada persona que veía a Jesús a los ojos, él veía algo diferente. ¿Qué veía? No sé, pero veía algo, les aseguro que veía algo. Y Poncio Pilato y Jesús tuvieron una plática muy interesante que se lo hemos topado en otro evangelio. Entonces, no era cualquier tipo que tenían ahí, no era cualquier tipo, ¿no? Y él se dio cuenta que los sacerdotes era por pura pica, por pura envidia, que lo querían matar. Y eso ya vamos a ver, seguir viéndolo, ¿no? Entonces él hace da su última, casi por así decirlo, lo último que pudo hacer, ¿no? Casi lo último que pudo hacer él fue este acto, ¿no? Coge, pone a Jesús de un lado, pone a Barrabás del otro y ahora sí el pueblo que elija quién quieren que suelte. Y bueno, Poncio Pilato simplemente, bueno, incluso el versículo 18 dice que él sabía que por envidia le habían entregado, ¿no? Él se dio cuenta de todo lo que había detrás de esto. Vio un tipo demasiado justo. Obviamente las acusaciones fueron, mira que él hace esto, que hace aquello y el otro. Y el otro cogió, lo enjuició y no ha hecho nada de malo, ¿no? Simplemente lo vio, ¿no? Y eso es todo. Entonces él se dio cuenta que era por pura envidia que lo tenían, ¿no? Vuelta a Barrabás era otra historia. Él sí había sido una amenaza tanto para los judíos como para el Imperio Romano. Ese sí, estamos hablando de un verdadero villano ahí, ¿no? Y miren, justamente en estos momentos que está pasando todo esto, dice que viene la esposa de Poncio Pilato. Bueno, no viene la esposa, perdón. Envía una carta a la esposa de Poncio Pilato diciéndole, mira, no tengas que ver nada con Jesús, ¿no? Yo he tenido sueños terribles con este señor, ¿no? Entonces, no sabemos qué sueños habrá tenido, ¿no? Pero la cuestión es que a Poncio Pilato se le avisó por todos lados. No estoy tan seguro de la identidad de la mujer de Poncio Pilato. No sé si era romana. Yo creo que sí. Ya, pero miren, es interesante que una persona ajena, ¿no? Totalmente podríamos decir, a la vida de Jesús, ¿no? Llega a tener este tipo de cosas, ¿no? ¿Ustedes creen que las personas seculares en el tiempo del fin no van a tener sueños de advertencia de las cosas que están pasando? Miren, yo conozco más de una persona que no tiene nada que ver con el cristianismo y menos con el adventismo, ¿no? Que llegan a tener sueños y sueños muy interesantes, ¿no? La mayoría de ellos de advertencia. Una vez me contaba un amigo mío que dice que él soñaba que que él estaba así tranquilo y dice que de pronto de él, dice, salían aves negras, decía él, ¿no? Y él dice que se despertaba bastante, dice, angustiado, ¿no? Entonces yo le di una disque interpretación, vamos a decirlo así, ¿no? Y obviamente le invité a seguir los caminos de Dios, ¿no? Entonces miren, ¿y cuántos sueños más? Una vez también escuchaba un señor que me contaba que una voz le decía, el tiempo del fin está cerca, le decía desde el cielo, ¿no? Mientras él hacía sus labores cotidianas en el sueño, bueno, etcétera, 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 ¿no? Entonces miren, sueños en el tiempo del fin, van a haber maneras de aviso de parte de Dios para toda la humanidad, lo va a haber. Así como de ahorita a Poncio Pilato se le está advirtiendo a diestra y siniestra, en el tiempo del fin va a ser lo mismo, ¿no? La gente, el mundo entero se va a dar cuenta que los hijos de Dios, los 144,000 y unos cuantos más, van a ser justos, van a ser, podemos decirlo, perfectos, no van a merecer una pena de muerte y nada por el estilo. Pero bueno, ustedes ya saben cómo termina la historia, ¿no? En fin, entonces miren, le manda esta advertencia que tuvo sueños terribles acerca de Jesús y de él, obviamente, su esposo, ¿no? Más cosas que le iban afirmando la inocencia a Poncio Pilato, ¿no? Dice, pero los líderes de Israel, ¿no? Dice que convencieron al pueblo, ¿no? Para que suelten a Barrabás, ¿no? Entonces dice que la mayoría, la mayoría de los que estaban ahí, ¿no? Fueron convencidos por los sacerdotes. Obviamente había gente que había sido traída específicamente, ¿no? Gente que específicamente tenía algo contra Jesús. Entonces así fue fácil que sean la mayoría, ¿no? Entonces miren, y esto obviamente todo esto se está haciendo a tempranas horas de la mañana, antes de que llegue la gran masa de personas que llegaban a la Pascua, antes de que sea, vamos a decirlo, más difícil tratar de condenar a este justo. Se está tratando de llevar todo esto a cabo de manera apresurada. ¿Cómo serán los eventos proféticos del tiempo de fin? ¿No nos dice que los eventos finales van a ser rápidos? Bueno, aquí hay mucho que decir, la verdad, pero ustedes se van dando cuenta, ¿no?
¿A quién suelto? ¿No? A Barrabás, la gente pidió a Barrabás. Queremos a Barrabás, queremos que el anticristo reine, no queremos el gobierno de Cristo. Queremos la ley de los hombres, no la ley divina. Queremos guardar el domingo, no el sábado, ¿no? Ese va a ser, en el tiempo del fin va a ser lo mismo, ¿no? ¿Qué hago con Jesús? ¿Qué hago con estos que no quieren guardar el sábado? Mátalos, ¿no? ¿Qué están haciendo ellos de malo? Simplemente mátalos porque están en contra de nosotros. Pero ellos están en lo correcto, no importa, mátalos. Con Jesús es lo mismo. ¿Pero qué hizo de malo Jesús? Mátalo, crucifícalo. ¿Por qué? Porque sí. ¿Ya? La historia se repite, ¿no? Vez tras vez, ¿no? Y vuelvo y repito, nosotros en el sentido espiritual somos niños, ¿no? Y tú para enseñarle a un niño tienes que repetirle y repetirle. Y Dios lo hace a lo largo de toda la Biblia. Y el que no se quiere dar cuenta es porque no quiere darse cuenta, ¿no? La multitud pudo más que la lógica, ¿no? Y esto es algo muy triste, verán mis queridos hermanos. Si nosotros nos dejamos llevar por lo que dice la mayoría, estamos perdidos. Si nos dejamos llevar por lo que dice la minoría, también estamos perdidos, ¿no? Nosotros tenemos que dejarnos llevar por la verdad. La mayoría lo apruebe, lo desapruebe, la minoría lo apruebe, lo desapruebe. Nosotros tenemos que llevarnos por la verdad. No me interesa, no me importa quién lo diga, no me importa lo que sea la verdad es la verdad. Y 2 más 2 es 4. Y si el mundo entero dice que es 5, pues qué pena, es 4. ¿Ya? Y fin, y pueden sacar una ley diciendo que 2 más 2 es 5. No me interesa, porque es 4. Y eso es todo, ¿no? Pero a veces por muchas circunstancias se adultera la verdad. Y aún sabiendo que es verdad. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? En fin, ¿no? Entonces miren, está muy interesante el relato de la vida de Jesús. Yo quería llegar a estos capítulos en realidad. Estaba muy ansioso. Y bueno, ganó la mayoría, tristemente, ¿no? Poncio Pilato vio que la cuestión estaba perdida. Él dijo, esto ya se salió de control, ¿no? Entonces, miren, Poncio Pilato, verán, y Palestina era un lugar muy complicado, ¿ya? Muy complicado. Palestina era el grado, ¿no? De todo el colegio, el peor grado de todo el colegio, ¿no? Y el maestro que les tocó a este grupo de alumnos era un maestro que estaba a prueba, o sea que si no los podía controlar, pues quedaba despedido, ¿no? Entonces, más o menos con Poncio Pilato era algo así. Él tenía que llevar la fiesta en paz, como se dice popularmente. Si no podía hacerlo, si se veía que era incompetente para su trabajo, pues bueno, se ponía a otro y listo, y el tipo váyase por donde vino, ¿no? Y bueno, fue realmente lo que a la final le pasó al pobre, pero bueno, eso ya vamos a seguir viéndolo más adelante, ¿no? Entonces, miren, él se dio cuenta que la cosa no se estaba controlando. Cada vez el alboroto se ponía peor y si no lo calmaba, pues ya saben, ¿no? Revueltas, ¿no? Entonces, miren, él de una manera simbólica cogió y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Miren, Poncio Pilato lo declara justo. Vedlo vosotros. Ustedes hagan lo que quieran, prácticamente fue lo que le dijo, ¿no? Y todo el pueblo dijo algo, pero algo que... Miren, esta es la cuestión, ¿no? Lo que les decía el otro día. A veces uno por la euforia, uno hace y dice cosas que a veces son tontas, que no tienen sentido. Mis queridos hermanos, disculpen. Pero así pasa a veces. Uno en la euforia hace y dice muchas cosas que al fin y al cabo tienen su peso. Eso lo vimos, por ejemplo, con... cómo perdió Juan el Bautista la cabeza, ¿no? Por una promesa o por una palabra que se dio que no se la pensó mucho, ¿no? Pero bueno. Entonces miren, el pueblo que dijo que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se cumplió literalmente en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Y bueno, esa es otra historia, ¿no? Las madres cocinaban a sus hijos y se los comían. Es en serio, ¿eh?
Yo no sé, ¿no? Yo no soy padre, pero yo no me atrevería ni siquiera a comerme a mi perro, peor a mi hijo, entonces. En fin, se condenaron ellos a sí mismos, ¿no? Eh, en otros evangelios nos habla de que incluso ellos eligieron a César como rey y no a Jesús. De esa manera también se desecharon ellos mismos como pueblo de Dios, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente lo querían matar, pase lo que pase, cueste lo que cueste, si les cueste la vida. Querían callar a aquel que les acusaba su conciencia. Y lo mismo va a ser en el tiempo del fin. Lo mismo va a ser con los santos, que esperemos ser parte de ese grupito, ¿no? Pilato dice, según el deseo de todas las gentes, página 687, dice que Pilato 5 años después perdió su cargo y se suicidó, se mató, ¿no? Remordimientos y bueno, quién sabe cuántas cosas más. Poncio Pilato cogió y bueno, nos fuimos de este mundo y se mató. Qué interesante, ¿no? Bueno, lo que quiso evitar se lo vino encima y de peor manera, diría yo, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, ¿no? Entonces dice que soltó a Barrabás, ¿no? Después azotó a Jesús. Bueno, Poncio Pilato aún trató. Tal vez él dijo, bueno, si lo ven a Jesús todo flagelado, ¿no? Quizás no lo quieran matar. Fue en vano. Fue peor, mejor todavía para el pobre. Y al fin y al cabo simplemente ya crucifíquenlo, ¿no? Entonces miren, dice que los soldados lo llevaron, dice, al palacio del gobernador, obviamente de Poncio Pilato, y reunieron, dice, toda la tropa contra él, ¿no? Dice que le quitaron la ropa, no lo dejaron desnudo, simplemente le quitaron quizás la ropa que tenía, ¿no? Le pusieron un manto escarlata, el manto, debe haber sido algún manto viejo, tal vez de Poncio Pilato, quién sabe, no se sabe. Bueno, le dieron, porque igual la escarlata es algo caro, entonces debe haber sido algún manto viejo por ahí, quién sabe, ¿no? Le pusieron una corona de espina y con una caña le golpeaban y se mofaban o se burlaban de él, ¿no? Entonces, le hacían, se hincaban ante él, o sea, una burla, ¿no? Una burla, ¿no? Y le decían, salve, rey de los judíos, o te saludamos a ti, oh rey de los judíos, que también es, es un saludo a la palabra salve, no se olviden de eso, ¿no? Le escupían, le golpearon con la caña. Después de burlarse de él, dice que le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificar. ¿Qué va a pasar con la gente en el tiempo del fin? Hay muchos que seremos mártires, hermanos. Muchos que estaremos vivos hasta cuando venga Cristo. ¿Qué será de nosotros? Yo no les puedo decir. No lo sé. Yo les digo que sea el destino que nos toque, que sea para el servicio de Dios, ¿no? Simplemente les digo eso, ¿no? Sea el destino que nos toque. Porque yo de manera personal no me gustaría, después de haber dedicado toda una vida al Evangelio, perderme. No, en serio les digo, no me gustaría para nada, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Ustedes háganse una idea, ¿no? Qué triste, imagínate, estuviste, entre comillas, toda tu vida, o no es que entre comillas, en muchos casos así fue, toda tu vida en el cristianismo, y al final te perdiste. 20, 50 años, no sé, ¿para qué? Para nada. Es como si estudiaras, te graduaras y todo, y al final no pueden darte el título y no puedes ejercer tu profesión. Imagínate toda una vida de estudio para nada. Y eso no es nada a comparación de la eternidad. Increíble, ¿no? Bueno, sigamos, ¿no? Bueno, dice que lo obligaron, bueno, aquí entra alguien interesante en la historia, ¿no? Entra un tal Simón de Cirene, obviamente de una ciudad de Libia, ¿no? La ciudad de Cirene, ¿no? Es como yo vivo en un cantón llamado Pero Vicente Maldonado. Nelson de Pero Vicente Maldonado, ¿no? O Nelson el ecuatoriano, algo así, ¿no? Simón de Cirene, ¿no? Ya, así. Y bueno, este hombre obviamente lo obligaron a llevar la cruz. Solamente los peores malhechores llevaban la cruz. Y llevar esa cruz era prácticamente como una maldición para esta persona, ¿no? Es como, les voy a poner un ejemplo un poquito más práctico. ¿Qué tal si ustedes lo suben en un patrullero? Lo ponen en la parte de atrás, que es donde van los presos, y ustedes recorren toda la ciudad donde ustedes viven atrás del patrullero.
Sería muy diferente sentarte al frente, al lado del policía, que ir a la parte de atrás. La gente que te va a ver, ¿qué va a decir? Está paseando. No, es que ¿qué le pasó a ese man, ve? Parece que lo llevan preso. Es una vergüenza. A mí una vez me hicieron eso. Entonces yo me di cuenta que la gente me comenzó a ver. Entonces yo le dije al policía, porque le iba a entregar unos zapatos, oiga, le digo, porque él cogió una ruta un poquito, si iba por otro lado, le digo, oiga, le digo, ya vamos al taller. Y me dice, ¿por qué? Ah, dice que tú vas atrás, me dice. No, dice, no te preocupes, si quieres agáchate, me dijo así, ¿no? Ya me queda y no dicen que el que nada debe, nada teme, ¿no? Y no hubo un par de personas, ¿no?, que me preguntaron que qué me había pasado, ¿no? Que porque yo estaba ese día en el patrullero, ¿no? Entonces llevar una cruz era algo así, ¿no? ¿Y tú cómo así estabas llevando la cruz? ¿Qué? ¿No te habían condenado a vos? No, no, nada que ver, es lo mismo, ¿no? Les pongo ese ejemplo bien práctico, ¿no? Entonces miren, dice que lo obligaron a él, pero miren, este hombre tuvo un privilegio que más de uno de nosotros hubiera querido haber tenido. Miren, si hubiera sido por mí, yo le hubiera llevado la cruz a Cristo todo el camino. Y yo sé que todos vamos a tener ese deseo, ¿no? Pero este hombre, ¿no?, sin querer queriendo, llegó a tener este privilegio. Si no mal recuerdo, Simón de Cirene, según el deseo de toda la gente, si no mal recuerdo, él era padre de uno de ciertos discípulos de Jesús. Si no mal recuerdo, yo me leí el deseo de toda la gente hace mucho tiempo y ciertas cosas tengo en mente y otras no. Pero bueno, como nos quedan 3 evangelios más y hemos de repetir la historia, hemos de aclarar ciertos detalles, ¿no? Pero bueno, sea como sea, este hombre tuvo el privilegio de ayudar a Cristo a llevar esa pesada cruz. Y esto es algo interesante. Todo en la Biblia tiene un significado y hasta el día de hoy no me he dado cuenta de algo, se me vino a la mente. Nosotros podemos ayudarlo a Cristo a llevar la cruz. No vamos a hacerlo en la condición que estaba Cristo, pero la cruz pesa. Tomen su cruz y síganme. ¿En qué sentido nosotros podemos llevar la cruz de Cristo? Piensen, mis queridos hermanos, ¿por qué Cristo no viene? 2000 años lleva ya de retraso. ¿Por qué no ha venido? Jesús está esperando que nosotros hagamos nuestra parte, la cual es llevar por un fragmento del camino a la cruz, vencer el pecado. No en la condición que él estaba hecho pedazos ahí. En nuestra condición humana, que nunca vamos a igualarlo al sufrimiento que él pasó, ¿no? Pero él está esperando que hagamos lo mismo que hizo Simón de Cirene, ayudarlo a llevar la cruz. Y en ese sentido estamos hablando de vencer el pecado, que sí se puede, ¿no? Yo creo que esto significa este suceso, pero bueno. Dice que llegaron al lugar llamado Gólgata, que quiere decir lugar de la calavera. ¿Qué pasa aquí? Literalmente, de manera oficial, no se conoce exactamente, de manera oficial, así contundente y firmado y sellado, no se conoce o no se sabe específicamente el lugar oficial donde fue crucificado Cristo. Lo más cercano que tenemos es una imagen que yo ya les compartí. Déjenme ver, por aquí tiene que estar. ¿Dónde estará? Ya, este lugar, según Ron Wyatt, si no mal recuerdo, así se llamaba el señor, este puede ser el lugar de la cruz de Cristo, ¿no? Según él. Y según algunos o que otros testigos más, ¿no? Personas que han estudiado el tema y bueno, aquí está, ya. Puede ser, posiblemente sí. Abajo supuestamente está el Arca del Pacto y toda la cuestión. Verán, yo de manera personal, yo creo que sí. Pero lastimosamente yo no he estado en Israel, no he visto la grieta que supuestamente hubo del temblor, no he visto nada de eso. No les puedo asegurar nada al 100%, yo les digo lo que yo creo. Yo creo que Ron Wyatt dijo la verdad. Yo creo que aquí crucificaron a Cristo, es lo que yo creo, pero lo que yo creo no sirve, hermanos, porque yo lastimosamente no tengo evidencias, no tengo una foto ahí en el lugar, no tengo nada. ¿Me quieren creer bien? No me quieren creer tan bien, no es pecado, ¿no? Entonces miren, posiblemente este sea el lugar. ¿Por qué? No se sabe exactamente. Han pasado 2000 años, ahí pasaron muchas cosas. No vamos a entrar en la historia de los 2000 años de lo que ha pasado en Israel por 2000 años. Pero ese puede ser tanto el lugar como que no puede ser. Pero por el testimonio de Ron Wyatt yo me voy a dejar llevar por él
y yo creo que sí, sí es el lugar, ¿no? Pero cada cual es libre de pensar y de creer lo que quiera. Yo no estoy aquí para cambiarle la mente ni obligar a nadie a pensar o a creer lo que no quiere. Eso es cosa de cada uno de nosotros, que tengamos nuestra responsabilidad de investigar y aseverar lo que creemos o lo que no, ¿ya? Entonces, ¿por qué se llama ese lugar de la calavera? No se tiene ni idea. Se cree supuestamente que es por esto, porque el monte tiene forma de calavera. El cerro, mejor dicho, ¿no? Bueno, puede ser. Puede ser que ahí se tiraban cráneos o habían huesos. No lo sabemos, ¿no? Pero así le llaman y posiblemente sea por eso, ¿no? En fin, esa es la verdad y se las dejo, ¿no? Bueno, entonces no es así un lugar a ciencia cierta que se sepa cuál es, ¿no? Le dice que le dieron a beber vinagre con hiel, ¿no? Pero dicen que él no quiso. Miren, versículo 34, aquí algo interesantísimo. A Jesús, ¿qué le estaban dando ahí? ¿Lo hicieron esto por maldad? No, esto lo hacían para que él amortiguara el dolor. Era una especie de analgésico que a Jesús le estaban dando. ¿Por qué Jesús no quiso tomar ese analgésico? ¿Saben por qué? Una vez, yo cuando me acuerdo tenía la operación en la boca, me dieron un goterito, un vaso de agua. Mi hermana, una de mis hermanas mayores, Ramal se llamaba. Es algo natural, pero eso te tumba, ¿eh? Y me acuerdo que primero me dio una dosis de 20. No me hizo efecto porque estaba muy nervioso por cierta cosa que me estaba sucediendo, que me estaba yendo en hemorragia, bueno, etc. Y bueno, y a la final me dio otra dosis de 20 gotas. Y eran 2 dosis. Y no me hizo efecto. A la final yo cogí y dije, bueno, Dios, tú verás. Si me salgo bien y si no también. Y me quedé dormido. Fue lo último que recuerdo y al día siguiente amanecí bien. Pero al día siguiente me hizo efecto la droga esta. Y yo estaba tan caído, pero tan drogado, vamos a decirlo así, que apenas podía mover un dedo de mi mano. Y estaba tan adormecido, ¿no? Ahí me quedé dormido todo el día. Ya. Entonces, miren, yo en esas circunstancias no tenía mis 5 sentidos claros, obviamente, ¿no? Si Jesús llegaba a tomar este tipo de analgésico, vamos a decirlo así, o de droga, él podía decir algo que podía frustrar todo el plan de salvación, totalmente. Entonces, miren que Jesús no se dio el lujo, ¿no?, de tomar una pastillita, vamos a decirlo así, lo que muchos cristianos a veces hacemos. Parece mentira, pero estas cositas afectan nuestra mente, pero no vamos a hablar ahorita de ese tema, ¿ya? Bueno, entonces Jesús se negó a tomar eso para no afectar sus 5 sentidos que ya en sí estaban muy debilitados, ¿no? Y eso podía ser peor y podía decir algo que no era de decir y adiós plan de la salvación, ¿no? Fue una gran tentación la que tuvo aquí. Entonces, si hay personas que dicen, es que Jesús no sabe, Jesús nunca probó las drogas. Oye, él se estaba muriendo de dolor y no se tomó un analgésico. Él venció el mundo de las drogas con este acto, ¿ya? Por si acaso. Repartieron sus vestidos echando suerte, ¿no?, para que se cumpla lo que dijo el profeta en Salmos 22:18, ¿no? Le pusieron sobre su cabeza su causa, ¿no? Su causa. ¿Cuál era su causa? Su crimen. Este es Jesús, el rey de los judíos, ¿no? Poncio Pilato lo hizo esto como para desquitarse de los judíos que lo obligaron a matar a un justo. Vean, yo no sé, ¿no? Yo sé que Pilato no debe haber sido un santo, ¿no? Pero Jesús no era cualquiera y él se dio cuenta que era demasiado inocente. Y yo sé que hay gente que, bueno, tiene su maldad. Está bien, el Imperio Romano no era una paloma. Debieron haber hecho un par de cosas ilegales, ¿no? Pero, o sea, Jesús no había hecho nada. O sea, no había robado ni una gallina para decir tal vez, bueno, por la gallina vamos a matarlo. Al fin y al cabo se robó algo. No había hecho nada. Entonces, le pesó a Poncio Pilato matarlo, ¿no? Entonces, él como desquite le puso este letrero, ¿no? Jesús, rey de los judíos, ¿no? Fue ¿qué les digo? La pica que se sacó Poncio Pilato, ¿no? Por humillar a los judíos, ¿no? Ustedes mataron a su rey. Este es su rey, como que dijeran. Que trataron peor que un delincuente. Ese es su rey. Más o menos fue lo que quiso hacerles ver o entender Poncio Pilato, ¿no? Le pusieron 2 ladrones a cada lado. La historia de los ladrones hemos de tocarlo en otro evangelio, ¿no? Y esto se hace como el jefe de una banda, ¿no? Bueno, ustedes no sé si alguna vez han visto la portada de alguna película. El protagonista, ¿dónde lo ponen? Al fondo, ¿no? Lo ponen al frente, ¿no? Acá es lo mismo, ¿no?
El jefe de una banda se mataba así, ¿no? A él en el medio y todos sus malhechores, sus secuaces a cada lado, ¿no? U otra manera de humillar a Jesús. Bueno, en fin, los que pasaban, dicen, le insultaban, se burlaban de él, le meneaban su cabeza, es una forma de burla, ¿no? Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, ¿no? Y bueno, aquí es interesante que se repita el mismo desafío que le hizo Satanás en el desierto. Pues bueno, vemos qué espíritu estaba detrás de todas estas personas, ¿no? En fin, dice que los sacerdotes, escribas y ancianos se burlaban de él, ¿no? Y miren, dense en cuenta, ¿no? ¿Qué clase de líderes estamos viendo aquí? Eran tan hijos del diablo, ¿no? O tan hijos de Belial, como dice la Biblia, que se deleitaban en ver la muerte de un hombre. Verán, si yo a veces ver que matan una gallina me duele. No sé cuánto, no me interesa si la persona que están matando es mi enemigo. Una vida humana es una vida humana. Yo prefiero que se muera mi perro, no un extraño, les aseguro, porque bueno, al fin y al cabo es un animalito. Pero un ser humano es de un valor un poquito más importante. ¿O ustedes preferirían salvar a su mascota que a un extraño? Yo creo que nadie en sus 5 sentidos va a tomar nunca esa elección. No, yo prefiero sacrificar mi mascota y que no se muera el Señor. Que ese Señor, ¿por qué? Pues ese Señor puede tener familia o quién sabe. Bueno, etcétera. Entonces, miren, eran tan canallas, ¿no? Tan pecadores, ¿no? No sé ni cómo decirlo, ¿no? Que se deleitaban en el acto de la muerte de Cristo, ¿no? A otro salvó y no puede salvarse a sí mismo, ¿no? Así se burlaban de él. Si desciendes, creeremos en ti, le dijeron, ¿no? Qué dura tentación la de Cristo, ¿no? Ya. Confió en Dios que lo libre ahora, ¿no? O sea, dijo que era hijo de Dios. Pues ahora que lo libre si realmente era hijo de Dios, ¿no? Así prácticamente lo que le dijeron, ¿no? Miren, para la mente de estos hombres, ¿no? Era imposible, ¿no? Que el Mesías sea una persona tan débil, ¿no? Miren, ellos en su mente, cuando lo mandaron a Jesús a la muerte, ellos se arriesgaron. Porque si de verdad era el Mesías, sus cabezas se iban a rodar. Pero si no lo era, pues bueno, pasó lo que pasó, que al fin y al cabo quedaron establecidos por unos cuantos años más o más, ¿no? Entonces ellos no imaginaban un Mesías tan débil, no imaginaban un Mesías crucificado, bueno, etcétera, 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 ¿no? Satanás aquí estaba haciendo hasta lo imposible para que Cristo pierda toda su confianza en el Padre, ¿no? Entonces, miren, y esto ya vamos a verlo más acá, adelantito, ¿no? Dice que los ladrones que estaban con él también le injuriaban. Bueno, realmente sabemos que solamente es uno, ¿no? Pero bueno. Y bueno, dice que desde la hora sexta, o sea, desde el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, hasta las 3 de la tarde, ¿no? Y dice que cerca de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Realmente lo que Jesús tenía que decir era Elohim, que eso significa Dios, ¿no? Pero él dijo Elí. ¿Por qué dijo Elí? ¿Qué pasó? El pobre estaba tan cansado, tan débil, que de buenas a peor llegó a pronunciar estas palabras, que quedaron distorsionadas, ¿no? Es como yo de vez en cuando decir algo que ustedes no entienden, ¿no? Es porque lo digo muy rápido, o a veces quizás porque estoy cansado. Bueno, quién sabe. Entonces, miren, ¿por qué me has desamparado, no? Jesús aquí sintió lo que algún día los que lleguemos a estar en el tiempo del fin vamos a sentir. Es estar solos, ¿no? Yo sé que, miren, yo he vivido la soledad por mucho tiempo. No es bonita, ¿no? Pero aún en la humana soledad, vamos a decirlo así, tenemos consuelo de que Dios está ahí. Pero cuando tú no sientes a Dios al lado tuyo, eso es angustioso. En verdad, eso es muy angustioso, ¿no? Quizás por milésimas de segundo hemos experimentado algo así.
Y yo la verdad no me imagino una experiencia más terrible en este mundo que no sentir la presencia divina, ¿no? No hay palabras para describirlo, a menos que algún día lo lleguemos a sentir, que es lo que realmente se va a llegar a sentir, porque cuando Cristo salga del lugar santísimo, ya vamos a verlo en Apocalipsis, y deje de interceder por nosotros, cada quien vela por sí mismo. Lo único que nos va a salvar es la experiencia. Esto es como, por ejemplo, a los militares. Ellos cogen y hacen el curso de un año. Y una de sus cosas que hacen en la etapa final es que ellos los cogen, por ejemplo, aquí en el Ecuador tenemos la Amazonía, ¿no? Y dice que ellos cogen para graduarlos, los cogen y los dejan botados en medio Amazonas. En media selva. El Amazonas es una de las selvas, o creo que es la selva más difícil del mundo, ¿ya? Ustedes no tienen ni idea de cómo es el clima ahí, pero bueno. Ahí en cada esquina puedes encontrarte un animal que te puede matar, literalmente. Entonces a estos pobres cogen y los dejan en medio de la selva. Y regresa a la base, si es que puedes. Bueno, hay muchas historias por contar ahí, pero bueno, esa es una prueba que les ponen, ¿no? Con nosotros en el tiempo del fin va a ser lo mismo. Ahí se quedan solos. Regresen, si es que puede. Y ahí vamos a valernos simplemente de la experiencia que hayamos adquirido, la experiencia espiritual que hayamos adquirido por los años. O sea, si por años tuvimos un cristianismo tibio, pues bueno, no vamos a durar ni 5 minutos. Pero si tuvimos un verdadero cristianismo en el cual conocimos la palabra de Dios y dependimos totalmente de la fe, podremos vencer. Con angustias y todo, podremos vencer. Como Jacob, acuérdense en la historia de Jacob. Pero bueno, ese tema lo hemos de tratar más adelante, ¿no? En fin. Ya, entonces miren, los que estaban escuchando ahí decían, a Elías llama, este parece que está llamando a Elías, ¿no? Por lo que dijo Elí en vez de Elohim, o sea, hubo esa confusión de palabras, ¿no? Pensaban que llamaban a Elías, dice que al instante le llenaron una esponja de vinagre y poniéndolo en una caña, dice, le dio a beber, ¿no? Vino fermentado era lo que le estaban dando, ¿no? Bueno, en fin. Y los otros, ¿no? Los sacerdotes, ¿no? Que eran los que estaban ahí mofándose de él y burlándose de él, le decían, déjenlo, vamos a ver si realmente viene Elías a librarlo, ¿no? Pues Elías era considerado según la tradición judía como el santo patrono de los piadosos, ¿no? En su muerte, entonces había esa superstición, ¿no? Entonces, bueno, pensaban que Elías iba a venir a librarlos, pero no fue así, ¿no? En fin. Entonces lo mismo va a pasar con las personas en el tiempo del fin. Nadie va a venir a librarnos, nadie va a hacerlo. Hasta cuando Cristo aparezca en los cielos. De ahí nadie nos va a venir a librar, mis queridos. Vamos a estar solos y sin Dios. Sin Elías, sin Dios, sin nadie, ¿no? Más solos creo que no se puede estar. Y bueno, dice que Jesús exclamó, entrego el Espíritu. A ver, ¿qué pasa aquí? Aunque bueno, este comentario bíblico no lo especifica, tal vez lo especifica más adelante. ¿Qué estaba Jesús entregando? El Espíritu, esa entidad que sale de uno y por ahí anda ahí volando. No. Yo ya he aclarado esto desde el Génesis, lo vengo aclarando. El ser humano está compuesto de, vamos a decirlo, mente o espíritu, que es lo mismo, que esta es nuestra tarjeta de memoria, vamos a decirlo así. Y tenemos lo que es el alma, que es la composición del cuerpo, la mente y la chispa de la vida, vamos a decirlo así, ¿ya? Entonces, cuando uno se muere, se apaga la chispa de la vida, el cuerpo queda donde está, la mente la conserva Dios, así como cuando tú cambias de celular y le pones tu tarjeta de memoria de tu celular viejito en tu celular nuevo y ahí está, todos los archivos que tenías, ahí está, solo que en un celular mucho mejor. Entonces, esto es la cuestión del espíritu. Lo que le dijo Jesús a Dios, a su Padre, era, Señor, en ti encomiendo mi personalidad, mi identidad, en ti le encomiendo. Eso fue lo que dijo, ¿no? A ti te le encomiendo. Entregó el Espíritu, le dejó el testamento, vamos a decirlo así, a su Padre. Le dejó su tarjeta de memoria, ¿no? Eso fue lo que hizo. Entregó el Espíritu, se lo encargó a su Padre y obviamente falleció, ¿no? Dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las piedras se partieron, ¿no? Y miren, en el esquema que yo les compartí, déjenme ver dónde está, que aquí tengo un montón de hojas ya. Yo no sé dónde voy a poner todas estas. Miren, Cristo muere a las 3 de la tarde. Él es crucificado a las 9 de la mañana.
Ahí en la hoja están todos los sucesos que pasan en la crucifixión. Él es crucificado a las 9 de la mañana y bueno, pasan ciertos sucesos y él muere a la final a las 3 de la tarde. Interesante los números. Primero 9 de la mañana, 9 el número del juicio. 3 de la tarde, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la deidad. ¿Cuántas horas estuvo Cristo en la cruz hasta que se murió? 6 horas. Estuvo pagando 1 hora por cada 1000 años de pecado. Yo lo veo así. Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho que decir, pero vamos a dejarlo simplemente ahí, ¿no? Entonces, miren, esto es lo que hace Cristo. 6 horas pagando 6000 años de pecado. Interesante. Creo que cada hora de la vida de Dios vale 1000 años de pecado. En este sentido, obviamente. Y bueno, 3 horas de oscuridad sobre la tierra. 1 hora de oscuridad por cada persona de la deidad. Bueno, hay mucho que decir, muchas cosas que podemos llegar a discernir, otras que no. Otras que quedan simplemente en el aire, ¿no? Entonces, miren, cada evento es muy interesante. Miren, el velo del templo se rasga. Muchos aquí identifican que así como se rasgó el cuerpo de Cristo, también se rasgó el velo, que el velo era una representación de su carne simbólica, que, bueno, tiene sentido, ¿no? El velo se rasga de arriba abajo. Cuando tú... voy a coger este papelito, ¿no? Tú quieres partir esto, ¿no? Digamos que esto está colgado, ¿no? Tú no lo haces desde arriba, porque arriba obviamente que está agarrado de algo. Lo más lógico es partirlo desde abajo. ¿Ya? Lo más lógico. Pero el hecho de que se haya partido desde arriba es porque no lo hizo una mano humana. No pudo haber sido un hombre. Fue una mano divina que sabemos que fue Dios, ¿no? La tierra tembló y las piedras se partieron. Cuando hay terremotos en la tierra pasan cositas interesantes. La ley de Dios, la muerte de Cristo, su segunda venida, un gran terremoto. Bueno, ustedes ya entendieron, ¿no? Cuando acaban los 1260 años también de persecución papal. Bueno, hay muchos sucesos que siempre los terremotos nos marcan, ¿no? Y bueno, dice que los sepulcros de muchos santos fueron abiertos, se levantaron, resucitaron estos hombres, ¿no? Resucitaron en el momento en que Cristo muere, ellos resucitan, pero solamente aparecen aparecen en la ciudad de Jerusalén solamente después cuando Cristo también sale de la tumba, ellos también salen. Podríamos decir que se quedaron en sus tumbas hasta que Cristo también salió, más o menos así, ¿no? O bueno, eso es lo que se cree. Y se aparecieron a muchos, decía a todas las gentes, página 730, estos fueron los que fueron llevados al cielo, fueron las primicias. Muchos se identifican a este grupo con los 24 ancianos, es imposible, ya vamos a analizar eso cuando lleguemos a Apocalipsis, pero cuando estos están recién llegando al cielo con Jesús, los 24 ancianos están hace rato adorando a Dios, entonces no pueden ser ellos. Los 24 ancianos parecen ser ángeles que administran ciertas partes del universo. Hasta donde se entiende, ¿no? Y estos pues simplemente son las primicias de los primeros que fueron resucitados. ¿Quiénes son los que resucitaron aquí? Ni idea. Pudo haber sido David, pudo haber sido Salomón, pudo haber sido Juan el Bautista que acaba de perder la cabeza. No lo sabemos, en verdad no lo sabemos. Pudieron haber sido personas que fueron amigos de Jesús y murieron en sus vidas. No lo sabemos. Hay totalmente misterio acerca de estas personas. Especular quiénes fueron simplemente es especulación, nada más, ¿no? En fin, entonces, ¿cuántos fueron? Tampoco se dice, pudieron haber sido 1, 5, bueno, no haber sido 1, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 1000, no lo sabemos, queda simplemente en la duda, ¿no? Entonces, hay cosas que sabemos, cosas que no sabemos, yo quisiera saberlo, pero no se puede saber, entonces ahí nomás se queda el tema, ¿no? Y bueno, dice que el centurión y los que estaban con él dice que sí era hijo de Dios, ¿no? ¿Cómo vieron, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió para que ellos se dieran cuenta que sí era hijo de Dios? Pues bueno, obviamente el terremoto era de día, ¿no? Y de pronto se hizo oscuro todo. Las rocas se partieron. Hay ciertos sucesos que vamos a verlos en otros evangelios, ¿no? El centurión atraviesa, ¿no? Su cuerpo y sale agua con sangre. Eso también ya vamos a analizarlo en otro evangelio, pero bueno. Entonces vieron que era hijo de Dios, en pocas palabras, por toda la evidencia que se estaba dando en ese momento, ¿no? Y dice que muchas mujeres, vieron todo. Muchas mujeres que habían seguido a Jesús lo vieron todo, ¿no?
entre los cuales dice estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y madre de los hijos de Zebedeo. Al menos habían tres Marías, o se menciona tres Marías aquí, ¿no? Acordémonos que el nombre de María era muy famoso por la hermana de Moisés, ¿no? Era un nombre muy famoso, ¿no? En fin, dice que José de Arimatea, ¿no? Aquí aparece José de Arimatea, ¿no? El cual dice que también era discípulo de Jesús, ¿no? José de Arimatea era alguien muy, muy influyente en el Sanedrín, ¿no? Entonces, aparece aquí. Él obviamente no había sido llamado cuando lo enjuiciaron a Cristo, pues él era simpatizante de él, creía que era el Mesías, ¿no? Más adelante, el deseo de toda la gente nos dice que él dio todos sus bienes por la causa de Dios. Él a su principio no fue alguien que se dio de una por la causa de Dios, pero fue una semilla, vamos a decirlo, que brotó mucho tiempo después. Y cuando brotó, brotó. Al fin y al cabo fue una gran ayuda para la predicación del Evangelio en la época de los apóstoles, ¿no? Y ahorita, pues bueno, él va a ser el que le dé sepultura a Jesús, ¿no? Entonces, miren, fue ante Poncio Pilato, el cual para hacer eso se necesitaba un poquito de valor también, pero él fue muy decidido. Entonces le dijo a Pilato que si le podía entregar el cuerpo de Cristo, ¿no? Era algo sorprendente que Cristo haya muerto tan rápido. Cristo no debió haber muerto en ese día ni en tan escasas horas. Cristo murió en 6 horas. Los crucificados duraban días, podían durar hasta 3 días ahí colgando en la cruz. Terrible también, ¿no? 3 días ahí agonizando. Serían como 3000 años, pero bueno. Entonces miren, ¿por qué Jesús murió tan rápido? Ya vamos a analizarlo eso después, pero hasta donde se sabe, a Jesús le explotó literalmente el corazón. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? No por el dolor, sino por el peso de los pecados. A Jesús literalmente se le reventó, se le explotó el corazón por el peso de los pecados. Apenas solo pudo durar 6 horas con los pesos con el peso de todos los pecados del mundo. Y su corazón no aguantó más, literalmente. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, Poncio Pilato se sorprendió un poco, ¿no? ¿Tan pronto murió? Confirmó las noticias, se verificó que era real. También se acordó, ¿no? De que los fariseos le habían dicho de que Jesús se había dicho que iba a resucitar. Entonces podía ser una especie de engaño para fingir la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces se aseguró que esté bien muerto. Entonces un soldado nunca le iba a mentir a Poncio Pilato. Entonces se le confirmó. Entonces dice que se le dio a José de Arimatea, se le dio el cuerpo de Jesús, ¿no? También estaba prohibido que un cadáver quede en el día sábado colgado. Estaba totalmente prohibido, y menos en Pascua. Y el sábado que se está viniendo es un sábado muy solemne porque coincidía con la Pascua, con el descanso de la Pascua y obviamente con el sábado sabático, con el descanso sabático, ¿no? Entonces era un sábado muy solemne y dejar un cuerpo al aire era como contaminar el día, por así decirlo, ¿no? Entonces no se podía hacer eso. Entonces a los ladrones, pues bueno, les partieron las piernas, de esa manera los mataron rápido. Y a Jesús, pues bueno, Jesús simplemente se le atravesó la lanza para comprobar si estaba muerto y que así fue, ¿no? Entonces lo pusieron en un sepulcro nuevo, el cual había comprado José de Arimatea, ¿no? El cual era un hombre muy rico, ya que era parte del Sanedrín, en fin. Y se le puso una piedra, parece ser que era una especie de piedra como tipo llanta, vamos a decirlo así, disco, ¿no? Llámenlo como quiera. Entonces esa fue la puerta, ¿no? Y ahí se lo enterró. Así en pocas palabras la muerte de Cristo, ¿no? Y bueno, dice que ahí estaba María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Bueno, en fin, podía ser María Magdalena y la María Madre de Jesús. Bueno, podía ser tranquilamente. Como que podían ser otras Marías también. Bueno, no lo sé. No dice específicamente, ¿no? Y ya, listo. ¿Dónde me quedé? Ya. Entonces dice que el día siguiente, después del sábado, después del día de preparación, dice que se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, ¿no? Volvieron otra vez ante Pilato los fariseos, ¿no? Y les dice, mira, nos acordamos que él dijo que iba a resucitar, ¿no? Así que resguarda por favor la tumba, no sea que roben el cuerpo
y digan resucitó. Y de esta manera el primer engaño, el primer engaño sería el que él haya aseverado ser el Mesías, sea peor que el segundo, ¿no? El que resucitó, ¿no? Entonces dice que, bueno, Poncio Pilato simplemente les hizo caso, hizo todo por llevar la fiesta en paz, por decirlo así, ¿no? Cogió y llamó, bueno, les dio una guardia hasta donde se sabe de 100 soldados, 100 soldados, ¿verdad? Yo creo que ni a un presidente se le escolta con una guardia de 100 soldados. Yo creo que ni Donald Trump tiene una guardia de 100 soldados cuando va a algún lugar. Yo creo que ni él. Pero la cosa era con Jesús era tan crítica para los fariseos. Ellos estaban casi seguros, si es que no estaban seguros de que era el Mesías, que hicieron hasta lo imposible por mantenerlo al pobre encerrado en esta tumba, ¿no? Sellaron el sepulcro y pusieron una piedra y pusieron una guardia de 100 soldados, ¿no? ¿Cómo sellaron el sepulcro? Bueno, más adelante nos dice que fue con sogas. Aunque, por ejemplo, también hay la creencia de que a la esta le pusieron quizás vamos a decir, un clavo de fierro. Posiblemente también se haya puesto, se cree. Según la tumba que se ha encontrado, parece ser que sí. No lo sé, la Biblia no habla de eso, ¿no? Dice simplemente, le decía a toda la gente, no nos dice que eran sogas, ¿no? Y así se hizo lo que se hizo con el pobre Jesús, ¿no? Y bueno, este es su relato del capítulo 27, vamos buen tiempo. Vamos a leer los pasajes del Espíritu de Profecía respecto a este capítulo, los cuales son bastante otra vez. Madre mía, el Inge de Guay sí que le gustaba escribir. Bueno, déjenme ver dónde estoy. Ya, estamos aquí. Vamos a leer las citas del Espíritu de Profecía respecto a este capítulo y terminamos con el capítulo 28, el cual va a ser rápido por lo visto, ¿no? Y nos dice, un símbolo de los últimos días, dice. Miren, verán, yo no he leído las citas del Espíritu de Profecía, pero no necesito conocer a Ellen G. de White como para medio entender lo que ya va a decir, pero que con el título ya lo está diciendo. Un símbolo de los últimos días, dice. La escena del recinto del tribunal de Jerusalén es un símbolo de lo que sucederá en las escenas finales de la historia de la tierra. El mundo aceptará a Cristo, la verdad, o aceptará a Satanás. A ver, el mundo aceptará a Cristo, la verdad, o aceptará a Satanás, el primer gran rebelde, ladrón, apóstata y asesino, lo que les decía de Jesús y Barrabás. Rechazará el mensaje de misericordia relacionado con los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o aceptará la verdad tal como es en Jesús. Se acepta a Satanás y sus falsedades, se identificará con el padre de todos los mentirosos y con todos los que son desleales. Mientras tanto, se alejará de un personaje que es nada menos que el Hijo de Dios infinito. Y bueno, rechazar a los santos de los últimos días va a ser como rechazar a Cristo. Y en esto me refiero a la palabra de Dios. Cuando, por ejemplo, estaban rechazando a Moisés, ¿qué dijo? Dios le dijo a Moisés, no te están rechazando a mí. A ti, me están rechazando a mí. Y lo mismo le dijo a Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Así que estate tranquilo, Samuel, contigo no es el problema, es conmigo. Entonces, en el tiempo del fin va a ser lo mismo, ¿no? Un asunto de elección. Dice, cuando Jesús estuvo en la tierra, Satanás indujo a la gente para que rechazara al Hijo de Dios y eligiera a Barrabás, que en carácter representaba a Satanás. Miren, justo lo que les decía, parece que hubiera leído las citas. El Dios de este mundo. El Señor Jesucristo vino para luchar contra Satanás por haber usurpado los reinos del mundo. El conflicto no ha terminado todavía. Y a medida que nos acercamos a la terminación del tiempo, la batalla crece en intensidad a medida que se acerca la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esta cita es larga, vamos. Instrumentos satánicos son impulsados desde abajo. Satanás no solo aparecerá como un ser humano, sino que personificará a Jesucristo. Y el mundo que ha rechazado la verdad lo recibirá como el Señor de señores y Rey de reyes. Ejercerá su poder e influencia sobre la imaginación humana. Corromperá tanto las mentes como los cuerpos de los hombres y obrará mediante los hijos de desobediencia. Fascinando y hechizando como lo hace una serpiente. ¿Qué espectáculo será el mundo para las inteligencias celestiales? ¿Qué espectáculo contemplará Dios, el creador del mundo? O sea, va a ser una cosa bárbara. Y vamos a hablar de la aparición de Satanás en la tierra. Un tema que muy pocos tratan, la verdad. Y a mí se me hace un poco irónico que el suceso más importante que va a ser Satanás no lo mencione la Biblia.
Parece ser que la Biblia lo menciona con comas, puntos y detalles, solo que por mucho tiempo lo hemos ignorado. Pero bueno, eso ya cuando llegamos a Apocalipsis hemos de hablar. Ahí vamos a hablar muchísimo. Vamos a tener una experiencia increíble para cuando estemos en Apocalipsis. Pero bueno. La forma que tomó Satanás en el Edén cuando indujo a nuestros primeros padres para que desobedecieran fue un carácter como para dejar perpleja y confundida a la mente. Es algo que los dejó atónitos, ¿no? A medida que nos acerquemos al fin de la historia procederá, dice, de una manera igualmente sutil. Empleará todo su poder engañador sobre los seres humanos para completar la obra de engañar a la familia humana. Tan engañoso será en su obra que los hombres procederán en la misma forma en que lo hicieron en los días de Cristo. Y cuando se les pregunte, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? El clamor casi universal será, ¿a Barrabás? ¿A Barrabás? Y cuando se les presente la pregunta, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? El clamor de nuevo será, crucifícale. Cristo será representado en la persona de los que acepten la verdad y que identifiquen sus intereses con los de su Señor. Wow. El mundo se airará contra ellos en la misma forma en que se airó contra Cristo, y los discípulos de Cristo sabrán que no serán tratados mejor que su Señor. Si en el árbol verde hacen esto, caerán en el seco, ¿no? Sin embargo, Cristo ciertamente identifica sus intereses con los de aquellos que lo aceptan como su Salvador personal. Cada insulto, cada reproche, cada calumnia hecha contra ellos por los que han apartado sus oídos de la verdad y han hecho caso de fábulas, se cargará contra los culpables, casi si lo hubiera hecho a Cristo en la persona de su santidad. Es prácticamente lo que le he estado diciendo, y no por mi sabiduría, sino que hay cosas que son demasiado lógicas como para llegar a la misma conclusión, ¿no? Sigamos, dice, cuando Cristo estuvo en esta tierra, el mundo prefirió a Barrabás, y hoy día el mundo y la iglesia están haciendo la misma elección. Las escenas de la traición, el rechazo y la crucifixión de Cristo se han repetido y otra vez se repetirán en inmensa escala. ¿Quién entregó a Cristo? Judas. ¿Quién era Judas? Judas es ese hermano de iglesia que te cae tan bien, que te va a traicionar al final, ¿no? Pero bueno. Habrá personas llenas de las características del enemigo y mediante aquellas sus engaños tendrán un gran poder. En el mismo grado en que se rechace la luz habrá conceptos erróneos e incomprensiones. Los que rechazan a Cristo y eligen a Barrabás proceden de acuerdo con su funesto engaño. Las tergiversaciones y los falsos testimonios aumentarán hasta convertirse en una franca rebelión. Si el ojo es malo, todo el cuerpo será tenebroso. Los que entregan su afecto a cualquier dirigente, escuchen bien esto aplica a todos. Los que entregan su afecto a cualquier dirigente que no sea Cristo encontrarán que su cuerpo, alma y espíritu estará bajo el dominio de un apasionado irrazonable que será tan fascinador que bajo su poder el alma se apartará de escuchar la verdad para creer en una mentira. Señores, no sé ustedes, pero yo mi vida la he vivido de sección tras de sección, en todo aspecto y en todo sentido, ¿ya? No, verán, la Biblia, Isaías dice, ¿se acuerdan? Maldito, así dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, lo dice la Biblia. Que sí, que es el pastor, es el hermano X y ese hermano es súper bacán, que es súper naranjas. Ese hermano que hoy es tan espiritual, mañana puede ser un demonio. Hermanos, les digo en serio, no confiemos. Confiemos solamente en Dios. En ese podemos confiar, en el resto. No confiemos ni en la que nos trajo al mundo. ¿Ya? Que yo creo que te puede traicionar hasta tu mujer, pero tu madre, yo dudo que te traicione tu madre, pero hasta ella te puede llegar a traicionar. ¿Ya? No estoy para aquí tratando de que padres se pongan contra hijos. Yo me refiero a que nunca podemos confiar ciegamente en un ser humano, ¿ya? Sino solamente en Dios. Están entrampados y cautivados y con cada acto claman, suéltanos a Barrabás, pero crucifica a Cristo. Ahora mismo se está haciendo esta decisión, se están repitiendo las escenas que se desarrollan cerca de la cruz en las iglesias que se han apartado de la verdad y de la rectitud.
Se está revelando lo que la naturaleza humana puede hacer y hará cuando el amor de Dios no es un principio estable en el alma. No debemos sorprendernos de cosa alguna que suceda ahora. No debemos maravillarnos del desarrollo que pueda alcanzar el horror. Los que pisotean con sus profanos pies la ley de Dios tienen el mismo espíritu de los que insultaron y traicionaron a Jesús. Sin ningún remordimiento de conciencia ejecutarán los actos de su padre el diablo. Harán la misma pregunta que salió de los traidores labios de Judas. ¿Qué me querréis dar si os entrego a Jesús el Cristo? Cristo está siendo traicionado ahora mismo en la persona de sus santos. En vista de la historia de la vida y muerte de Cristo, podemos sorprendernos porque el mundo es falso e insincero. En nuestros días, ¿podemos confiar en hombre o poner carne por nuestro brazo? Vea lo que le estaba diciendo. ¿No escogeremos a Cristo como nuestro caudillo? Solo Él puede salvarnos del pecado. Cuando el mundo sea finalmente llamado a juicio ante el gran trono blanco para rendir cuentas por haber rechazado a Jesucristo, el legítimo mensajero de Dios para nuestro mundo, ¿cuán solemne será esa escena? ¿Qué ajuste de cuentas tendrá que hacerse por haber clavado en la cruz a aquel que vino a nuestro mundo como una carta viviente de la ley? Dios hará a cada uno la pregunta: ¿qué has hecho con mi hijo unigénito? ¿Qué contestarán los que se han negado a aceptar la verdad? Serán obligados a decir: aborrecimos a Jesús y lo echamos fuera. Clamamos: crucifícale, crucifícale. En lugar de él elegimos a Barrabás. Si aquellos a quienes les es presentada la luz del cielo la rechazan, rechazan a Cristo, rechazan el único medio por el cual podrían haber sido limpiados de la contaminación, crucifican para sí mismos de nuevo al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio. A ellos se les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí. Dios vengará ciertamente la muerte de su Hijo. Bueno, para el buen entendido, pocas palabras. Yo creo que está clara la cita, ¿no? ¿Estamos crucificando, estamos otra vez rechazando a Cristo, como los judíos? Eso es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿no? Siguiente cita dice: 2 clases de coronas, dice. ¿En qué lado estamos? El mundo echó fuera a Cristo, los cielos lo recibieron. El hombre finito rechazó al príncipe de la vida. Dios, nuestro gobernante soberano, lo recibió en los cielos. Dios lo ha ensalzado. El hombre lo coronó con una corona de espinas. Dios lo ha coronado con una corona de majestad real. Todos debemos pensar sinceramente: permitiréis que este hombre, Cristo Jesús, rija, o preferiréis a Barrabás, ¿no? La muerte de Cristo trae sobre el que rechaza su misericordia la ira y los juicios de Dios sin mezcla de misericordia. Esta es la ira del Cordero, pero la muerte de Cristo es esperanza y vida eterna para todos los que lo reciben y creen en Él. Bueno, ahí está, ¿no? 2 clases de corona, la de vida o la de muerte, ¿no? En fin. Bajo la negra bandera de Satanás, nos dice esta cita. Cada hijo e hija de Adán elige como su general a Cristo o a Barrabás, y todos los que se colocan al lado del desleal están bajo la negra bandera de Satanás. Y se los acusa de rechazar a Cristo y de proceder malignamente con él. Se los acusa de crucificar deliberadamente al Señor de la vida y de la gloria. Siguiente cita, una escena representativa. La escena que transcurrió en Jerusalén cuando Cristo fue traicionado y rechazado representa la escena que acontecerá en la futura historia del mundo, cuando Cristo sea finalmente rechazado. El mundo religioso se pondrá de parte del primer gran rebelde y relaciona con los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está, ¿no? Siguiente cita, los ángeles no pudieron intervenir.
Asombraos, oh cielos, avergonzaos eternamente, oh habitantes de la tierra. Con dolor e indignación los ángeles oyeron la elección hecha por la gente y la sentencia pronunciada sobre Cristo. Pero no pudieron intervenir, pues el gran conflicto entre el bien y el mal se debía dar a Satanás toda oportunidad posible para que demostrara su verdadero carácter. A fin de que el universo celestial y la raza por la cual Cristo estaba dando su vida pudiera ver la justicia de los propósitos de Dios. Los que estaban bajo el dominio del enemigo debían poder revelar los principios del gobierno de éste. Siguiente cita, un medio de conversión. La cruz que él, Simón, fue obligado a llevar se convirtió en el medio de su conversión. Sintió una profunda simpatía por Jesús y los acontecimientos del Calvario y las palabras pronunciadas por el Salvador llevaron a reconocer que era el Hijo de Dios, ¿no? Bueno, esa es otra historia que le hemos de tratar, pero vemos que Simón, gracias a esa pequeña experiencia, que tal vez no al principio para él no fue muy grata, llegó a hacerse cristiano, podríamos decirlo así, ¿no? Siguiente cita, un letrero dispuesto, dice: mirad el letrero escrito sobre la cruz, el Señor lo dispuso, escrito en hebreo, griego y latín. Era una invitación para que vinieran todos, judíos y gentiles, bárbaros y escitas, dice aquí. No sé si se escriba. Disculpen, pero los comentarios del Espíritu de Profecía tienen muchos errores ortográficos, por eso a veces me trabo. Ya, no sé por qué ha habido muchos errores ortográficos. Bueno. Bárbaros y escitas, dice aquí. No sé si quiere decir escribas o qué. Siervos y libres, desesperanzados, desvalidos y desfallecientes. Cristo ha anulado el poder de Satanás, se aferró de las columnas del reino de Satanás y pasó a través del conflicto destruyendo al que tenía el imperio de la muerte. Entonces abrió un camino por el cual podían encontrarse la misericordia y la verdad y podían besarse la justicia y la paz, ¿no? Bueno, siguiente cita. Cristo fue colocado como el criminal más destacado. José y Nicodemo observaron cada suceso durante la condenación y crucifixión de Cristo. Nada se les escapó. Estos hombres eran diligentes escudriñadores de las Escrituras y quedaron profundamente indignados cuando vieron que ese hombre a quien los jueces habían declarado completamente inocente era colocado entre dos ladrones, uno a cada lado y Jesús en medio. Esta posición fue ordenada por los príncipes de los sacerdotes y los gobernantes para que mediante ella todos pudieran juzgar que Cristo era el más destacado de los tres. Era el peor de los tres, vamos a decirlo así mejor. Siguiente cita, en señal de simpatía y confirmación. La oscuridad que cubrió el rostro de la naturaleza expresó su simpatía con Cristo. Durante su agonía demostró a la humanidad que el sol de justicia, la luz del mundo, estaba retirando sus rayos de una vez favorecida ciudad de Jerusalén y del mundo. Fue un milagroso testimonio dado por Dios para que pudiera ser confirmada la fe de generaciones posteriores, ¿no? Bueno, Dios y sus ángeles revestidos de oscuridad. La oscura nube de transgresión humana se colocó entre el Padre y el Hijo. La interrupción de la comunión entre Dios y su Hijo produjo un estado de cosas en las cortes celestiales que no puede ser descrito con el lenguaje humano. La naturaleza no pudo presenciar una escena tal, la de Cristo que agonizaba, llevando el castigo de las transgresiones del hombre. Dios y sus ángeles se revistieron de oscuridad y ocultaron al Salvador de las miradas de la curiosa multitud mientras bebía las últimas heces de la copa de la ira de Dios. Wow. No sé la verdad ni cómo imaginarme eso, pero ¿cómo habrá sido esa hora? O sea, no sé, la verdad. Aquí usa un lenguaje bastante fuerte. En fin, dice, siguiente cita, las circunstancias sembraron la semilla. La convicción que impresionó a muchos durante el juicio de Cristo en el momento cuando las 3 horas de oscuridad envolvieron la cruz sin que hubiera ninguna causa natural y cuando fueron pronunciadas las últimas frases, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Consumado es, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Fueron semillas sembradas que maduró convirtiéndose en una cosecha cuando el Evangelio fue más tarde valientemente proclamado por los discípulos de Cristo.
el sacudimiento de la tierra y el grito desgarrador y la muerte súbita que hizo que brotara con fuerza el clamor consumado es, obligaron a muchos a declarar verdaderamente este hombre era justo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Muchos que habían mofado y escarnecido al Hijo de Dios y lo habían vilipendiado, se asustaron muchísimo pensando que la tierra que temblaba y las rocas quebradas y sacudidas pusieran fin a sus vidas. O sea, aquí los pobres entraron totalmente en pánico, ¿no? No era cosa fácil, ¿no? Ver todo esto. Pensaron que realmente iban a morir, ¿no? Se alejaron rápidamente de la escena golpeándose el pecho, tropezando y cayendo con tremendo terror. No fuera que la tierra se abriera y se los tragara. El velo del templo que se rasgó tan misteriosamente hizo cambiar las ideas religiosas de muchos de los sacerdotes judíos y un gran grupo cambió su fe. Miren, increíble, ¿eh? Esto no lo sabía yo. Leemos que después de los días de Pentecostés crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, todo lo que pasó a más de uno de los sacerdotes, que muchos de ellos enemigos de Cristo, los sorprendió al punto que los hizo cambiar de religión, ¿no? Seguimos. El Padre sufrió con el Hijo. En las escenas que transcurrieron en la sala del tribunal y en el Calvario, vemos de cuánto es capaz el corazón humano cuando está bajo la influencia de Satanás. O sea, somos capaces de todo en ese sentido. Cristo se sometió a la crucifixión. Aunque la hueste angelical podría haberlo librado, los ángeles sufrieron con Cristo. Dios mismo fue crucificado con Cristo, pues Cristo era uno con el Padre. Los que rechazaron a Cristo, los que no quisieron que ese hombre los gobernara, escogieron colocarse bajo el dominio de Satanás y hacer su obra como esclavos suyos. Sin embargo, Cristo entregó por ellos su vida en el Calvario. Bueno, Cristo murió hasta por los que lo mataron. Citas finales. Dice, Satanás fue vencido por la naturaleza humana de Cristo. Interesante esta cita. Dice, cuando Cristo inclinó la cabeza y murió, echó por tierra las columnas del reino de Satanás. Derrotó a Satanás con la misma naturaleza sobre la cual él había obtenido la victoria en el Edén. El enemigo fue vencido por Cristo con su naturaleza humana. El poder de la deidad del Salvador estaba oculto. Venció con la naturaleza humana dependiendo de Dios para su poder. Este es el privilegio de todos, no solamente de Adán, sino de todos. Nuestra victoria será en proporción a nuestra fe. Fin de la historia. Siguiente cita. Libre acceso para todos hasta el propiciatorio. Cristo estuvo clavado en la cruz entre la hora tercera y la hora novena, o sea, entre las 9 de la mañana y las 12 del día, ¿no? Es decir, entre las 9 y las 12. Murió en la tarde, esta era la hora del sacrificio vespertino. Entonces el velo del templo se rasgó de arriba abajo, el cual ocultaba la gloria de Dios de la congregación de Israel. La gloria oculta del lugar santísimo debía permanecer revelada mediante Cristo. Él había sufrido la muerte por cada hombre. Por medio de esa ofrenda, los hijos de los hombres se convertirían en los hijos de Dios. A cara descubierta y mirando como en un espejo la gloria del Señor, los creyentes en Cristo debían ser transformados en la misma imagen de gloria en gloria. El propiciatorio sobre el cual descansaba la gloria de Dios en el lugar santísimo está abierto para todos los que aceptan a Cristo como propiciación por sus pecados. Y de esa manera entran en comunión con Dios. El velo está rasgado, está abierta la puerta, ¿no? El muro de separación está derribado, está cancelada el acta de los decretos. Por virtud de su sangre, la enemistad está abolida. Por la fe en Cristo, judíos y gentiles pueden participar pueden participar del pan viviente, ¿no? Que es Cristo Jesús, ¿no? Bueno, esto ya lo vamos a analizar mejor en las cartas de Pablo, ¿no? Pero desde ese entonces tenemos prácticamente acceso libre al lugar santísimo, ¿no? Pero bueno, sigamos. Israel, una nación excomulgada. En Cristo la sombra se encontró con la sustancia, ¿no? El tipo con el antitipo. El símbolo tipo con una realidad antitipo.
Caifás bien podía rasgar sus vestiduras al sentir horror por sí mismo y por la nación, pues se estaban separando de Dios y rápidamente se estaban convirtiendo en un pueblo excomulgado por Jehová. No hay duda de que el candelabro estaba siendo sacado de su lugar. Estaba yendo la luz, ¿no? La mano del sacerdote no fue la que rasgó de arriba abajo el hermoso velo que dividía el lugar santo del Santísimo. Fue la mano de Dios cuando Cristo exclamó: consumado es. El vigilante santo, que había sido el huésped invisible en el festín de Belsasar, dictaminó que la nación judía era una nación excomulgada. La misma mano que trazó sobre la pared los caracteres que registraron la condenación de Belsasar y el fin del reino de Babilonia, fue la que rasgó el velo del templo de arriba abajo, abriendo un camino nuevo y viviente para todos los encumbrados y humildes, ricos y pobres, judíos y gentiles. Desde ese momento, la gente podría ir a Dios sin sacerdote ni gobernante. Amén. Siguiente cita: la presencia de Dios retirada del santuario terrenal. Dice: cuando Dios rasgó el velo del templo, dijo: no puede revelar más mi presencia en el lugar santísimo. Un camino nuevo y vivo, frente al cual no cuelga ningún velo, se ofrece a todos. La humanidad pecaminosa y doliente no necesita más esperar la venida del sumo sacerdote. El símbolo y la realidad, tipo y antitipo, se habían encontrado en la muerte del Hijo de Dios. El Cordero de Dios había sido ofrecido como sacrificio. Era como si una voz hubiera dicho a los adoradores: ha llegado su fin, todos los sacrificios y las ofrendas, ¿no? Y eso fue lo que pasó, ¿no? Y bueno, antepenúltima cita nos dice: un nuevo camino abierto para el hombre caído. Cuando Cristo exclamó en la cruz: consumado es, el velo del templo se rasgó en dos. Ese velo significaba mucho para la nación judía. Estaba hecho con un material costosísimo de púrpura y oro. Era muy largo y ancho. Cuando Cristo exhaló el último suspiro, había testigos en el templo que contemplaron cómo el fuerte y pesado material era rasgado de arriba abajo por manos invisibles. Ese acto significaba para el universo celestial y para un mundo corrompido por el pecado que un camino nuevo y vivo había sido abierto para la raza caída, que todos los sacrificios ceremoniales habían terminado con el gran sacrificio del Hijo de Dios. El que había morado hasta ese momento en el templo hecho de manos se había ido para nunca más impartirle gracia por su presencia. Penúltima cita. Los sacerdotes y gobernantes supieron de la resurrección. Bueno, los cautivos que salieron de las tumbas cuando Jesús resucitó fueron sus trofeos como príncipe vencedor, fueron las primicias, ¿no? Ya estudiamos eso de las fiestas. Cuando Jesús resucitó, fueron sus trofeos como príncipe vencedor. Así confirmó su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Así dio una garantía y las arras de la resurrección, ¿no?, de todos los justos muertos. Los que fueron llamados de sus tumbas llegaron a la ciudad y aparecieron a muchos como resucitados, testificando que ciertamente Jesús había resucitado de los muertos y que ellos habían resucitado con él. Los sacerdotes y gobernantes supieron muy bien que algunas personas muertas habían resucitado con la resurrección de Jesús. Les fueron presentados informes auténticos por diferentes personas que habían visto a los resucitados y habían conversado con ellos. Y habían oído su testimonio de que Jesús, el príncipe de la vida, a quien habían muerto los sacerdotes y gobernantes, había resucitado de entre los muertos. Ahí está. Posiblemente eran personas de esa época. Parece ser. No lo sabemos, ¿no? En fin. Y la última cita nos dice el sermón en acción. ¿Sí, la última? Sí, la última. Dice, el sermón en acción. Dice, que instruía y convencía tanto a estos hombres para que no pudieran evitar de confesar su fe en Jesús. Fue el sermón pronunciado por cada acción de Cristo y por su silencio cuando fue cruelmente maltratado. Mientras era juzgado, cada uno parecía competir con el otro en hacer que la humillación de Jesús fuera lo más degradante posible.
pero su silencio fue elocuente. El centurión reconoció la forma del Hijo de Dios en el cuerpo lacerado que colgaba de la cruz, ¿no? Dicen que el silencio es el grito más fuerte a veces, ¿no? Y bueno, esas han sido las citas del capítulo 27. Bastante largas, pero bueno. Vamos al capítulo 28, mis queridos hermanos, para terminar el tema del día de hoy, el estudio del día de hoy. De esta manera terminamos el primer evangelio. Qué pesados los evangelios, la verdad. Qué pesados y qué divertidos, ¿eh? Pero bueno. Vamos al capítulo 28. Que Dios nos dé un poquito más de energías y concentración. Y ahí viene. Dice que pasando el día sábado, el primer día de la semana, domingo, ¿no? Dice que vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, posiblemente María la Madre de Jesús, ¿no? O sea, después de la puesta del sol. Recordémonos que en la Biblia un día empieza de puesta de sol en puesta de sol. Entonces ellos vinieron, como quien dijera, ya a primeras horas de la madrugada del domingo, más o menos, ¿no? Entonces, miren, ellos se estaban dirigiendo al sepulcro. ¿Por qué? Porque ellos, como habían sepultado a Cristo con mucho apuro, pero ya se acercaba el sábado, faltaban pocas horas o minutos para el sábado, entonces lo sepultaron como mejor pudieron, ¿no? Como mejor se prestó el tiempo. Entonces ahorita se iban otra vez a honrar el cuerpo, vamos a decirlo así, ¿no? Iban a honrar el cuerpo de Jesús, ¿no? Y bueno, dice que mientras ellas están dirigiéndose al sepulcro, dice que de pronto, dice que hubo un gran terremoto. Porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando, dice, removió la piedra y la puerta y se sentó sobre ella, ¿no? Bueno, ¿quién era este ángel? Hasta donde se sabe, era Gabriel. Y este ángel Gabriel era el que había reemplazado el lugar de Satanás en el cielo, ya que alguien tenía que ocupar ese espacio y era el único que podía hacerle frente a Satanás. Esto también lo vimos en el libro de Daniel, pero bueno. Y según el deseo de todas las gentes, dice que que todas las huestes, casi todas las huestes de los demonios estaban ahí rodeando el sepulcro de Cristo para que no salga. Dice que cuando bajó Gabriel todos salieron corriendo. El único que se pudo mantener en pie en la presencia de Gabriel, dice que fue Satanás, porque eran del mismo nivel de poder, vamos a decirlo así. Fue el único que pudo permanecer ahí, pero ni él con todo su poder pudo mantener a Cristo en la tumba, ¿no? Bueno, dice que su aspecto era como el relámpago, todo, ya hemos visto esta descripción de los ángeles, ¿no? Todos llenos de luz, ¿no? Sus vestiduras blancas, deseado a todas las gentes, página 725, nos especifica que era Gabriel, ¿no? Dice que los guardias que estaban, que eran 100, dice que quedaron como muertos, según el deseado de todas las gentes, página 727, ¿no? Los soldados vieron absolutamente todo, vieron al ángel bajar, vieron cómo movió la piedra, vio cómo se sentó ahí y los pobres quedaron yo no me imagino ver algo así, ¿no? Los pobres se cayeron patas arriba, en medio, recién por ahí medio cobraron la conciencia, salieron ahí gateando, corriendo, arrastrándose, gritando, los pobres salieron ahí, pero estamos hablando de 100 soldados de la Legión Romana, no eran 100 soldaduchos, eran 100 soldados, hombres valientes, hombres que habían matado quizás a cientos de personas, habían hecho frente a acérrimos enemigos, salieron como niños o como niñas corriendo de ahí, ¿no? En fin. Dice que, bueno, cuando llegaron las mujeres les dijo, no temáis vosotros, porque yo sé que ustedes están buscando a Cristo. Bueno, imagínense también las mujeres viendo a ese ángel. Era para quedarse un poquito medias temblorosas, ¿no? Entonces él les dice, no está aquí, él ha resucitado, les dice así, ¿no? Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, ¿no? Entonces miren, parece ser que habían dos ángeles, uno había dentro de la tumba de Cristo y otro obviamente el que estaba sentado en la puerta, ¿no? Id a los discípulos, avísenle, ¿no? A los 11, que ya no eran 12, ¿no? Que él se dirige a Galilea, como ya lo había dicho varias veces. Y bueno, eso ya lo hemos visto en temas pasados, que les decía que iba a estar en Galilea, bueno, etcétera, etcétera. Eso ya lo hemos de ver también más después, ¿no?
Vayan que ahí los van a ver, ¿no? Entonces dice que salieron, ¿no? Bueno, ellas salieron un poco temerosas, obviamente, acaban de ver un ángel, no era cosa, no era algo que se ve todos los días, ¿no? Y fueron corriendo con gran gozo, un poco temerosas, pero con gran gozo también avisar a los discípulos. Y dice que mientras ellos iban, dice que Jesús se les apareció, saludándoles, ¿no? Diciendo salve o saludos, ¿no? Ellos dicen que se acercaron, lo abrazaron, abrazaron sus pies y le adoraron. Y bueno, aquí se omite algo que realmente Jesús primero no se dejó tocar, pues por un breve instante él se fue al cielo. El padre dijo, sí, todo está bien, regresó de nuevo a hacer lo que tenía que hacer y ahí sí, señores, estamos con toda la seguridad de que todo lo que hicimos está bien, entonces vino a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Simplemente por un instante se fue al cielo a recibir la aprobación divina y de ahí se regresó, ¿no? Y fue por eso que ahora sí ya se deja permitir, porque en otro evangelio nos dice que no se dejó tocar, pero ahorita sí se deja tocar porque ya había ido al cielo, ¿no? ¿No? Ya. Entonces Jesús, bueno, les dijo lo mismo que les dijo a los ángeles, no temáis, vayan, avisen a los apóstoles, ¿no? Que voy a ir a Galilea, ¿no? Por allá me van a ver, ¿no? Bueno, dice que yéndose a ellas, dice que aquí los guardias llegaron, ¿no? Como habrán llegado también los pobres, ¿no? Ante los sacerdotes, ¿no? Y contándoles todo lo que les había pasado. Oiga, miren, entendamos esto, ya habían visto todo. Lo habían visto muerto en la cruz, habían visto la oscuridad sobre el planeta Tierra, habían visto el terror, o sea, habían visto todo. Ahora vienen y dicen, ¿sabes qué? Acabamos de ver un ángel viniendo del cielo. Abrió la puerta como si moviera una pluma. Se sentó en la piedra y Cristo resucitó. Y nosotros obviamente nos desmayamos, salimos corriendo como mejor pudimos y aquí estamos. Imagínense en la cara de los sacerdotes. Verán, si hasta ese entonces no estaban tan convencidos de que habían matado al Hijo de Dios, ahorita se convencieron. ¿Ya? Reunidos dice con los ancianos, se pusieron a hablar. ¿Y ahora qué hacemos? Y lo más increíble es que siguieron en su obstinación. Dice que sobornaron a los 100 soldados. ¿Cuánto dinero dieron? No lo sabemos. Sobornaron a los 100 soldados para que dijeran que todo eso es mentira, ¿no? Vayan y digan que ustedes estaban durmiendo. Ahora, miren, ustedes saben lo que es entrar en un campamento, porque ellos le dijeron que digan que estaban dormidos y que los discípulos habían robado el cuerpo. Ustedes saben lo que es pasar una guardia de 100 soldados. Verán, esto es ilógico, ¿ya? Por no decir otra palabra, es absurdo. Tú sabes lo que es pasar en medio de 100 soldados de guerra. Tú me vas a decir que entre los 100 uno no te va a escuchar y vas a pasar en medio de 100 soldados. Vas a mover una piedra enorme y no se va a despertar ni uno. Vas a sacar el cuerpo de ahí y vas a tener el tiempo suficiente para alejarte lo suficiente para que no te atrape. ¿Quién se cree esa historia? Yo no sé quién se puede creer esa historia, pero bueno, ahí está, ¿no? En fin. Esta fue la mentira. Ustedes dormían y digan que se robaron el cuerpo. Era una historia imposible de creer, ¿no? Era absurda, totalmente absurda, ¿no? Si Poncio Pilato se entera, tranquilos, nosotros vamos a apelar por ustedes, ¿no? Porque era pena de muerte que un soldado se durmiera en la guardia, ¿no? Dice que le dieron dinero, ellos lo dijeron así, pero bueno, el que quiera creer una mentira que la crea. Y ya, la historia dice que hasta el día de hoy, ¿no? Y claro, si ustedes hablan con ciertos judíos ortodoxos, ellos dicen, no, si los discípulos robaron el cuerpo. Hasta el día de hoy se cree esa historia, 2000 años, y bueno. El que quiera creer algo tan absurdo, que lo crea. ¿No? Que lo crea. ¿Qué más? Ya, eso. Dice que los 11 fueron a un monte allá en Galilea. Hay muchas cosas que aquí se omiten que hemos de ver en otros evangelios. ¿Cuál es el monte en el cual Jesús se reunió con ellos en Galilea? No se sabe. Ni idea, sinceramente. Así que se puede especular, pero no se puede saber a ciencia cierta, ¿no?
El monte donde dio el sermón pudo haber sido, no se sabe, bueno, etcétera. No se sabe cuál fue el monte, ¿no? Y bueno, dice que cuando lo vieron, lo adoraron. Unos dudaban de que él era Cristo, el que había resucitado. Pues habían ahí alrededor de 500 personas. No todos habían visto a Jesús, su ministerio y toda la cuestión. Así que unos dudaban de que realmente todo esto sea una verdad. Pero yo creo que en el momento en que lo vieron subir al cielo, más de uno se convenció, ¿no? Pero bueno. Bueno, etcétera. Y dice que Jesús les habló y las últimas palabras de Jesús en este planeta Tierra fueron estas, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, tengo todo el poder del cielo y todo el poder de la tierra, pues el Padre había confirmado que su sacrificio había sido exitoso, que había tenido la victoria. Entonces todo el poder del cielo y de la tierra lo tengo en mis manos, ¿no? Ya, por tanto, aquí podemos irnos por horas a hablar esto, pero bueno, vamos a hacerlo rápido. Un pasaje bíblico muy famoso, muy cierto, pero muy mal interpretado, muy abusado también en este pasaje bíblico. Y miren lo que dice. Por tanto, id, vayan. Primero que nada, vayan mis muchachos, váyanse para allá, váyanse para acá, váyanse por todo lado. Vayan y enseñen. Primero que nada, enseñen. A ti antes de darte el título de ingeniero, de doctor, de arquitecto, no sé de qué, ¿qué es lo primero que hacen contigo? Te enseñan pues la profesión, después te dan el título. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer o qué es lo que debe hacer la iglesia antes de entregar el papelito del... ¿Dónde está el mío? Déjenme ver, acá está. El certificado de bautismo. Este es mi certificado de bautismo, ahí está. Para los que tengan curiosidad, por si alguna vez dudaron de mi veracidad de que tal vez soy adventista, ¿no? Ahí está. Fui bautizado en el año 2008, en enero. ¿Qué fecha? 26 de enero del año 2008, pero en la iglesia de Andoas, el cantón Pedro Vicente Maldonado. Pertenezco a la Misión Ecuatoriana del Norte. Fui bautizado por el pastor Carlos Calderón, que no sé dónde se encuentra el buen hombre ahora. Y ahí está, ese es mi certificado de bautismo. Y acá atrás está mi firma que le hice con lápiz, por no tenía esfera y no me gusta escribir con lápiz. Y ahí está, este es mi certificado de bautismo, lo tengo en plasticado, así me va a durar toda la vida, ¿no? Entonces miren, antes de uno darle esto, ¿qué le dan a uno? Al menos lo mínimo es la fe de Jesús. Aunque bueno, yo creo que se debería dar un curso más intenso, pero no importa, ya, te dan la fe de Jesús. Entonces, antes de darte el certificado de bautismo, ¿qué te hacen? Te enseñan. Entonces, lo primero que hay que hacer es enseñar. Pero lastimosamente a veces alguien coge y dice quiero ser bautizado, lo cogen, lo meten, lo sacaron y el pobre no sabe ni siquiera qué es el sábado. Pero bueno. Enseñad doctrina, mis queridos hermanos, ¿ya? Obviamente a todas las naciones, a todo el mundo. Ahora sí, después de haberles enseñado y saber dónde están parados, los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos dicen, es que este pasaje bíblico fue agregado y ese pasaje bíblico realmente no, porque ese pasaje es adulterado, porque Dios no son tres personas, sino son dos. Hay escritos muy antiguos de padres de la iglesia que tienen este pasaje y lo menciona. Y por último, y por ende, el espíritu de profecía también lo menciona, ¿no? Entonces, si no quieres creer a los padres de la iglesia, cree hasta al espíritu de profecía. Pero bueno, uno de los dos tienes que creer y los dos te hablan de ese tipo de cosas. Cualquiera puede hacer una investigación acerca de esto y listo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero que nada, aquí no se dice en el nombre de Jehová, de Jesús y del Espíritu Santo. Simple, no se está utilizando, de hecho no se sabe cómo se llama el Espíritu Santo en realidad. No se está utilizando los nombres de la deidad, sino los títulos de ellos, ¿no? A ver, vamos a ponerlo así. Yo soy ecuatoriano. Eso es un título, no es mi nombre. El que conoce la cultura ecuatoriana ya entendió muchísimo de mí, ¿entiende? Soy ecuatoriano, pero además de eso, vivo entre la costa y la sierra. Mi mamá es manaba y mi papá es serrano. Si mi mamá es manaba, eso significa que yo estoy muy acostumbrado a la comida manabita o a la sazón manabita. Y si mi padre es serrano, en ese aspecto yo soy como los serranos de trabajador. El que es ecuatoriano va a entender perfectamente esa bonita mezcla que tengo yo, ¿no? Y como mi papá es serrano, mi mamá es manaba, eso significa que yo como papa y verde, ¿no? Y digo papa y verde porque en la sierra se dan las papas
y en la costa se da el verde, y yo estoy acostumbrado a comer papa y verde. Nelson Berrú, ecuatoriano, con raíces manabas, costeñas y serranas. Eso dice todo de mí. Estas 3 características me identifican como un ecuatoriano costeño serrano. Ustedes son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que aceptamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y eso abarca muchas cosas que no vamos a ponernos a explicar aquí, ¿no? Entonces, aceptamos el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, aceptamos la muerte de Cristo, aceptamos la deidad en todo el sentido de la palabra, su creación, su protección, su sustento de parte de Jehová, etcétera, etcétera. Aceptamos todo al aceptar el nombre de los 3, porque aceptamos la obra de los 3. Si yo acepto que soy ecuatoriano, que soy costeño y que soy serrano, estoy aceptando la sazón, la costumbre, la dialéctica, el todo. Espero que me hayan entendido, ¿no? Enseñándoles que guarden, repito, enseñándoles que ¿qué? Enseñándoles que guarden todos los programas de iglesia. No, que guarden todas las cosas que os he mandado. En lo escrito está en la palabra de Dios, no lo que nos ha mandado por medio de los hombres, no lo que dice el manual de iglesia o la agenda que sale cada año. No, Dios no nos mandó a guardar nada de eso, nos mandó a guardar lo escrito está. Y si la iglesia hace un programa en base a lo escrito está, amén, yo lo sigo, no hay problema. ¿Ya? Por ejemplo, la iglesia tiene el programa Reavivados por su palabra. Oye, está bacán, no pasa nada, está bien, es un bonito programa. Pero hay ciertos programas seculares que no tienen nada de base bíblica. A mí no me compartas eso porque no lo voy a hacer. Porque a mí el mandato dice que guardemos o cumplamos todas las cosas que Dios nos mandó, que nos enseñó. Y acabamos de terminar el primer evangelio y nos quedan 3 más. Hay mucho que ver aún de todas las cosas que Dios nos mandó a hacer, ¿no? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voy a estar con ustedes, voy a estar pendiente de ustedes. Tienen mi providencia, mi protección, mi apoyo, bla, 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 etcétera, etcétera, hasta el fin del mundo, hasta que yo venga, hasta que ustedes se mueran, en pocas palabras. Así podríamos decirlo, ¿no? Mis queridos hermanos, sin doctrina no puede haber religión. Es simple, ¿no? Y si yo no tengo segura mi identidad, yo no sé ni quién soy. Es simple, ¿no? Creo que de manera rápida y parcial se puede explicar así Mateo 28, ¿no? Y bueno, no hay nada más que decir, creo. Vamos a leer las citas del Espíritu de Profecía y acabamos el libro de Mateo y acabamos el estudio del día de hoy, ¿ya? Estas citas son cortas. Tenemos apenas 1, 2, 3, 4, 5 citas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 citas, pero muy pequeñitas. Dice, la primera, un ángel poderosísimo causó el terremoto. ¿Ve? Ojo, hubo un gran terremoto antes de que alguno llegara al sepulcro. El ángel más poderoso del cielo, el que ocupaba el lugar del cual cayó Satanás, ¿ve? Justo lo que le estaba diciendo, recibió su orden del Padre y revestido con la panoplia del cielo quitó las tinieblas de su camino. Su rostro era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Tan pronto como sus pies tocaron la tierra, esta tembló bajo su pisada. Los guardias romanos estaban cumpliendo con su cansadora vigilancia cuando sucedió esta maravillosa escena y se les dio fuerza para que soportaran el espectáculo. O sea, era para que se mueran en realidad, si Dios no los ayudaba un poquito ahí, ¿no? Pues tenían que dar un mensaje como testigos de la resurrección de Cristo. El ángel se aproximó a la tumba, apartó la piedra como si hubiera sido un guijarro o una piedrecilla del camino. Se sentó sobre ella, la luz del cielo rodeó la tumba y todo el cielo fue iluminado con la gloria de los ángeles. Entonces se oyó una voz, tu padre te llama, sal fuera. Y en el cielo toda la gente dice, Hijo de Dios, tu padre te llama, sal fuera. Y dicen que si no se le hubiera mencionado específicamente el llamado a Jesús, dice que hubieran resucitado todos los que estaban por ahí, ¿no? Todos los muertos que estaban por ahí. El ángel no resucitó a Cristo, voy a aclarar esto, no resucitó a Cristo. Simplemente lo despertó. Es como cuando tú estás durmiendo, viene alguien y te dice, oye, levántate. Ya, así más o menos. Lo mismo, ¿ya? Pues
en sí Dios, Jesús, tenía en sí el poder de la vida y tenía el poder de resucitarse a sí mismo. ¿Cómo es eso? No me lo pregunten porque no sé cómo explicarlo. Cosas de deidad. Yo soy humano. Entonces, eso además simplemente lo despertó, no lo resucitó. El cuerpo de Cristo nunca se corrompió, nunca entró en putrefacción. ¿Ya? Ese será otro tema. Es un misterio para nosotros entender esto, pues somos humanos, pero bueno. Siguiente cita, una imagen viviente de la gloria, dice. En esta escena de la resurrección del Hijo de Dios se da una imagen viviente de la gloria que será revelada en la resurrección general de los justos. Cuando Cristo aparezca por segunda vez en las nubes del cielo, entonces los muertos que están en sus tumbas oirán su voz y saldrán a resurrección de vida. Y no solo la tierra, sino los cielos mismos serán sacudidos. Unas pocas tumbas se abrieron cuando resucitó Cristo, pero en su segunda venida todos los preciosos muertos, desde el justo Abel hasta el último santo que muera, serán despertados a la vida gloriosa y inmortal. Amén. Esperemos ser parte de ellos si Dios nos lleva antes. Si los soldados que estaban cerca del sepulcro se llenaron de tanto terror ante la aparición que un ángel revestido de luz y fortaleza celestial hasta el punto de que cayeron como muertos, o sea, se desmayaron, ¿no? ¿Cómo estarán sus enemigos ante el Hijo de Dios cuando venga con poder y gran gloria acompañado por millares, millares y millares y millares de ángeles, billones y trillones, podemos decir nosotros, procedente de las cortes celestiales? Entonces la tierra temblará como un ebrio, será removida como una choza. Los elementos arderán y los cielos se enrollarán como un pergamino. Verán, yo he pasado terremotos medio fuertes aquí en mi país, pero esto es otro nivel. Y créanme que cuando hay esos terremotos, madre mía, ahí se ve quién es valiente, ¿eh? ¿Cómo será la venida de Cristo? Dios mío, esperemos estar del buen lado. Esperemos estar del buen lado, porque estamos del otro lado. Esa es otra historia, ¿eh? Antepenúltima cita. La duda cierra la puerta a las bendiciones. Pero algunos dudaban, siempre será así. A algunos les es difícil ejercer fe y se unen con los que dudan. Los tales pierden mucho por su incredulidad. Si controlaran sus sentimientos y no permitieran que la duda proyectara una sombra sobre su mente y la mente de otros, cuánto más felices y más útiles serían. Cierran la puerta a muchas bendiciones de las cuales podrían disfrutar si se negaran a colocarse junto con los que dudan y por el contrario, hablarían de esperanza y valor. Bueno, no dudemos, ¿no? Siguiente cita. Vamos a analizar las últimas palabras de Cristo y la penúltima cita nos dice, un amigo en el tribunal, dice. ¿Qué amigo tenemos en el tribunal? Cristo habló a sus discípulos después de su resurrección y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estas palabras son dichas a todos los que las reciben como una seguridad viviente. O sea, esa misma promesa es para nosotros hoy, ¿no? Y la última cita respecto al versículo 19 nos dice, se prometen todos los recursos del cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres santos dignatarios del cielo. Y ahí está, para los que no creen, que los que dicen que el Enje de Guay y el Espíritu de Profecía, hay citas que dicen que ellos no creían en una deidad de tres personas. Aquí está, voy a repetir. Comentario bíblico adventista, tomo 7a, cita específicamente refiriéndose a Mateo 28, 19, ¿ya? O la Biblia de estudio, que es lo mismo, también pueden ahí encontrar esa cita. Repito. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres santos dignatarios del cielo, han declarado que darán poder al hombre para que venza las potestades de las tinieblas. Se prometen todos los recursos del cielo a los que mediante sus votos bautismales han hecho un pacto con Dios. Así como un esposo ofrece protección a su esposa y sostenerla y la esposa amarle a él y bueno, bla, 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 etcétera, etcétera. Así también nosotros al casarnos o bautizarnos simbólicamente con Cristo, Dios nos da todos los recursos, todo lo que Dios nos puede dar, nos da en pocas palabras. Mis queridos hermanos, este ha sido el libro de Mateo. Seguimos con el libro de Marcos, no se alegren tanto. Así que vamos a ver ciertos detalles, pero el libro de Marcos creo que es un poquito más, es un poquito más ligero, pero ya me he equivocado varias veces, así que mejor no me crean nada, ¿ya? Entonces vamos a ver ahí los detalles de esos libros. Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto
Para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, para recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmelo llegar por ahí. Muchas gracias a las personas que me apoyan, me están apoyando. Tengo problemas con PayPal, así que, bueno, si me quieren hacer cualquier apoyito, me lo pueden hacer por los otros medios que ven en pantalla. Muchas gracias. Y no se olviden de ir a descargarse los diagramas. Les he dejado diagramas hermosos. No porque los haya hecho yo, lo hicieron alguien más, pero yo se los comparto. Yo tengo los libros, no me pesa nada compartírselos, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga con nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.